Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Nada, nos parecía muy importante prestar atención a esto que estamos constantemente oyendo en las noticias de todos estos fondos europeos que están por venir, todas las ayudas a la rehabilitación y también, bueno, somos conscientes de las dificultades que vamos a tener para digerir ese caudal de recursos si nos vienen todos de golpe, con lo cual pues nos parecía oportuno aprovechar un poco la disponibilidad de Javier y de José Manuel y su conocimiento para entre todos poder hacer una sesión aquí en familia y de alguna manera aclarar dudas, conocer los procedimientos y ponernos ahí de primeros en la línea de salida, ¿no? Así que a ver si resulta, os animo a participar, a preguntar y a bombardearlos a preguntas. Y bueno, muchísimas gracias por venir y nada, nada más. ¿Sí? ¿Se oye ahora? Es que tengo poca voz. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, gracias por venir. Espero no decepcionaros porque no vamos a venderos ejemplos de buena arquitectura, ni os vamos a vender éxitos municipales, ni operaciones muy interesantes. Realmente, como esta charla nace, porque esto es una charla informativa, no es una charla erudita, ni es una charla profesional, ni os vamos a enseñar nada que no sepáis. Os vamos a contar cosas que no conocéis, eso sí, cosas que no tenéis por qué conocer, pero que creo que pueden resultar muy interesantes en los próximos 3, 4, 5 años. A algunos, si conseguimos hacer los deberes todos, les va a resultar muy interesante, porque va a trabajar, y va a trabajar mucho si nos preparamos y sabemos de qué viene. Realmente hoy os vamos a lanzar, yo sobre todo, José Manuel es más práctico, más concreto, va a seguir el procedimiento más proceloso, más detallado, con lo cual, porque también está en eso, en ese trabajo, es lo que hace, y lo hace muy bien, y os lo va a contar muy bien. Yo realmente, no sé si lo contaré bien, porque voy a daros, no sé cómo decirlo, luces, relámpagos, cosas que veo y que por mi experiencia y por mi intuición y por ciertos anuncios, pues veo que se está fraguando una crónica que puede desembocar en cosas interesantes, y creo que es interesante transmitirlo a la sociedad en general, porque aquí hay muchas partes, pero sobre todo a vosotros, que estáis en el corazón de toda la operación, en el centro. Bueno, entonces eso, disculpa si no es muy bonito, no es una presentación bonita, es una presentación expresiva, que toque de atención. Bien, yo voy a haceros primero lo que es el marco general. Vamos a ver. Esto no nos dice mucho, ya lo conocemos, es simplemente para ir centrando el foco y alejándonos de la arquitectura. Estamos hablando de un tema de ciudad, de global, que se va a concretar en actuaciones, pero vamos a hablar de políticas de realización edilicia en abstracto. Es decir, cómo se suelen encauzar, cómo se generan, de dónde vienen, cómo llegan hasta el último momento, cómo se suelen desarrollar y más o menos qué tenemos que hacer para estar preparados y afrontarlas bien. Y entonces son temas que se suelen pensar a esta distancia. Es decir, ahora mismo pues están en Europa pensando en un plan de recuperación en el que, ya veréis, ahora os contaré, hay una palanca o resorte, le llaman, una línea de actuación importante que tiene que ver con la rehabilitación. Ellos lo ven así, no están mirando arquitectura, no sale de arquitectos, sale de economistas, sale de cómo podemos activar la economía, qué cosas queremos mejorar, de paso que inflamos de paso que hacemos inversión. Bueno, pues la eficiencia energética es para ellos un tema muy importante, evidentemente el confort de los ciudadanos es un tema importante, y entonces, entre otras muchas líneas de actuación que nada tienen que ver con la arquitectura, ni con la rehabilitación de edificios de viviendas, pues una muy potente es esta. Ya veréis ahora un poco lo que se adivina que se nos viene encima.
Si miramos un poco para, ya digo, esto no es más que para acompañar mis palabras, porque es simplemente que veamos un poquito la evolución urbana, para ver un poco en el contexto en el que nos vamos a mover. Si vemos el vuelo americano del año 50, bueno, pues, y lo reflejamos en el parcelario actual, pues vemos que con simple información catastral, sin revisar la que sale directamente, vemos que más o menos en los años 50 pues, prácticamente coincide lo que había en rojo sobre lo que hay en blanco ahora, pues con aquel vuelo americano. Fijaros que prácticamente es el casco histórico. ¿No? Es decir, si quitamos los edificios de la Xunta del Norte y algunas actuaciones por aquí, casi. En el año 50 teníamos el casco histórico como ciudad, ¿no? Es sorprendente. En el año 40 es cuando se declara conjunto histórico, que es decir, que realmente declararon conjunto histórico casi a la ciudad entera en su momento, y gracias a eso la congelaron y se desarrolló como se desarrolló, pues todo alrededor, ¿no? Fijaros que en los años 70, evidentemente ha habido un crecimiento, fundamentalmente el rojo vivo es el nuevo, el rojo apagado es el que viene de la diapositiva anterior, y vemos dónde se ha producido, y sabemos por nuestra profesión, con qué características, por lo menos así de términos generales, características de aislamiento térmico, características de accesibilidad. Cuando digo con características, digo con qué falta de características, con qué falta de adecuación, ¿no? Desde el punto de vista de los estándares actuales, ¿no? Lo cual nos va dando ya un escenario. Para nosotros estos son pacientes. El casco histórico ya lo fue, ya lo trabajamos, es una dinámica... Cuando estábamos hablando con los responsables del Colegio de Arquitectos para hablaros un poco, me mandaron como propuesta una foto del casco histórico, porque hablábamos de rehabilitación, y yo insistí, y fue inmediato, claro, se dieron cuenta, que es que no venimos a hablar de eso, no venimos a hablar de rehabilitación profesional, compleja, tan interesante, ¿no? La de rehabilitar edificios históricos, los materiales, no venimos a hablar de eso, veníamos a hablar de la rehabilitación de estos pacientes, edificios, de los que están aquí en rojo oscuro, rojo intenso, y algunos más posteriores. Edificios que se construyeron en un momento determinado, con unas características determinadas, para una población determinada, que cuando lo describimos, pues es la tormenta perfecta. Gente joven que se fue en los años 70, con pocos recursos, a viviendas de protección oficial en la periferia de las ciudades. Pasan 40 años, pocos recursos, siguen teniendo pocos recursos, no han rehabilitado sus edificios. Gente joven ya no es joven, no tienen ascensor, los edificios son muy inconfortables. Ese es el cóctel que tenemos. Evidentemente, hay gente más pudiente que se sitúa en zonas mejores y hay edificios que se hicieron con mucha calidad, pero nos va situando un poco el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿no? Este sería ya el mapa completo de nuestro interés, ¿no? en esta charla. Es el de toda la periferia con estas condiciones que os he contado. Bueno, nada, esto simplemente pues, para que veáis, ¿no? Un poco completar el ciclo. Si nos vamos a edificios residenciales, aquí en la zona urbana de la ciudad, más o menos hay unos 11.000 edificios y unas 50.000 viviendas. De estos, más o menos la cuarta parte no tiene ni ascensor ni ningún tipo de condición de envolvente adecuada. Es decir, necesitan obras, incluso no para incrementar su aislamiento ni para poner ascensor, sino porque necesitan obras porque están en mal estado, pero es que además sería bueno conseguir mejorar su aislamiento y sería imprescindible dotarlos de accesibilidad. Dotar de accesibilidad, poner un ascensor implica muchas veces reformar la escalera, el ascensor fuera, dentro, es decir, es una cosa compleja en muchos casos. ¿En qué casos es menos compleja? ¿Y en qué casos será más claro? En estos ámbitos que están declarados área de rehabilitación integral. ¿Por qué? Porque estos ámbitos son ámbitos que tienen todo esto que os acabo de decir, reúnen estas condiciones, pero es que además tienen una tipología edificatoria que se repite, con lo cual es sencillo resolver desde la administración la forma de introducir o de incorporar el ascensor y es sencillo hacer un estudio tipológico del tratamiento que deben tener las fachadas, con lo cual, digamos que, y además reúnen todo lo que he dicho antes, sectores sociales desfavorecidos de los años 70, todo lo que he dicho antes. Entonces, el foco, tal como veis ahí en las fechas de declaración,
pues primero se puso en el casco histórico, porque en su momento era un problema que superaba esto que estoy diciendo ahora. Tenía un problema de degradación de un patrimonio de la humanidad, declarado patrimonio histórico-cultural, con lo cual se empezó por el casco histórico, pero los responsables, que no fui yo en su momento, de las políticas de rehabilitación, no de la intervención arquitectónica, donde de alguna manera participamos, muchos estamos aquí, pero los que llevaban la oficina de rehabilitación, la que llevo yo ahora, enseguida, con toda esa experiencia, dieron el salto a Vistalegre. Y en Vistalegre se declaró en el 2006. Ya hablamos de 15 años. Fue el primer barrio periférico que se declaró ARI en España, que no fuera un casco histórico. Fue con los planes de vivienda que lo posibilitaban, que ahora os explicaré un poco la dinámica, porque un poco de eso va la charla. Se saltó a Vistalegre. Entonces, bueno, hubo que hacer todo un proceso, aprendimos con Vistalegre, pero poco a poco se fueron desarrollando otros ámbitos. Pontepedriña, que está aquí abajo, y el barrio de Vite, que veis aquí. Con lo cual, Santiago tiene 4 áreas de rehabilitación integral declaradas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a través del Plan Nacional de Vivienda, los voy a contar muy breve, luego me hacéis las preguntas, porque hay cosas que sabéis y no tiene sentido que os lo diga, pero es interesante seguir el discurso porque va a pasar eso ahora y porque esto va a seguir pasando. Y sea con lo que pueda venir, por lo que nos vienen anunciando en los telediarios últimamente, como por los propios planes nacionales, este es un recurso económico, arquitectónico, y que va durante lo mismo que fue el casco histórico hace 20 años, esto lo va a ser ahora. Si encima se hace de calidad arquitectónica, pues, en fin, ¿qué más podemos pedir? Y si además la Administración ayuda con financiación, pues, en fin, pues es un buen cóctel. El caso es estar preparados y no prepararse sobre la marcha, ¿no? Y por eso os vamos a contar un poco todo esto. Bueno, entonces, un plan nacional, teóricamente, como las legislaturas del gobierno, teóricamente duran 4 años. En realidad, cuando se aprueban son siempre 4 años. Lo que pasa es que a veces hay años en medio que quedan en blanco, pues, por ejemplo, porque se repiten las elecciones generales, no hay gobierno, no hay presupuesto, entonces no se está para planes de vivienda, se está para conseguir ganar las siguientes elecciones. Por ejemplo, el anterior fue el 2013-16 y el que hay ahora es 18-21. En el 17 pues no había gobierno, legislatura para hacerlo. También la crisis económica en su día paralizó bastante, pero bueno, más o menos. Y ahora yo creo que la vocación es que sean cada 4 años. El actual es del 18 al 21. Esos planes de vivienda... ¿Sí? No, yo estoy comentando los ARIs que son propios del ayuntamiento. Ahora os cuento. Los planes, ahora, cuando acabe esto, me preguntas, ¿vale? Yo creo que lo entenderás más. El Plan Nacional, claro, es un dinero, es una regulación de un futuro dinero, ¿no? Que luego que hay que acordar, como os voy a decir ahora, pero ya marca un montón de regulación, es decir, cuantías económicas, o sea, establece un marco jurídico económico del que no te puedes salir, puesto que es el dinero el que te da es él, y luego vigila que cumplas sus prescripciones, ¿no? El tipo de beneficiario, si es al propietario de vivienda o si es a la comunidad de tal, bueno, todos los temas jurídico-económicos que podéis imaginar, incluso qué tipo de actuaciones se subvencionan, qué porcentajes de ayuda se dan, qué límites se ponen a las ayudas, es decir, bueno, es bastante tedioso y además, no sé, yo creo que bastante confuso, se suele hacer precipitado y entonces es complicado. Como todo requiere experiencia, uno lee, no entiende bien. Os animo a que leáis la parte del plan de vivienda de programas de ayuda para los ayuntamientos del último plan. Es contradictorio, hay párrafos que se dicen, pero no se explica bien. Luego la práctica vas resolviéndolo con prueba y error, porque al final, como el dinero te lo dan ellos, es lo que digan ellos. Tú haces procedimientos, te dicen, no, es que no es así, lo haces mal. Y dices, bueno, vale, no puedo discutir. Y vuelves a empezar. Es muy tedioso porque participamos muchas administraciones. La cuestión es que el plan de vivienda, que es nacional, fija unos objetivos, unas reglas, y entonces hace un reparto por comunidad. Hace unos repartos, yo esos no los conozco porque no participo, conozco el siguiente reparto. Por supuesto, son por población, por parque edilicio, por eficiencia en el anterior plan de vivienda. Hay una serie de parámetros más o menos objetivos, algunos supongo que también políticos, y se hace un reparto. Entonces se firman unos convenios y se propone
unas futuras inversiones a los 4 años. Es un programa que luego hay que cumplir, evidentemente, o no, en función de las crisis económicas o de cómo vaya la economía. Bueno, ¿qué pasa? Que la comunidad autónoma también pone sus normas para su parte, porque no es decir, bueno, yo a lo mismo pongo también dinero, no, sino que el Estado pone el 35% y yo como tal pongo el 10%, pero ellos subvencionan a los locales también, pero yo no, a los locales no. Es decir, se parece, más o menos, hay cosas que coinciden, pero no coincide todo, es bastante... Así nos anima el trabajo, ¿no? Hacerlo complicado, las cosas que parece que podían ser iguales y sencillas y fáciles, tiene su complejidad. Bien, y entonces, ¿qué hace la comunidad? Lo mismo, el reparto por concellos, y entonces hace convocatorias y los ayuntamientos hacemos unas memorias muy elaboradas de expectativas y pedimos pues, la carta a los Reyes Magos, pues 10 millones de euros para el próximo año, ¿no? Y sabiendo que luego van a mirar, el reparto que os decía antes, van a mirar mucho la eficacia de las ayudas de los anteriores convenios, si hemos gestionado muy bien, recibes más dinero, y si dejas de gestionar, evidentemente no siguen consignando dinero para ayuntamientos que no van a gestionarlo y que al final van a tener que devolverlo. El dinero que no gastamos, que nuestra oficina no es capaz de gestionar, es un dinero que al final se devuelve, o que no se ingresa, así que no te lo han pagado antes. Con lo cual, nuestro interés máximo es conceder ayudas, evidentemente, y que construyáis muchos edificios. Bueno, entonces, en función de eso, se hace un reparto a los ayuntamientos y una vez se fija una cantidad coherente con lo que has pedido, pero ajustado a la cantidad que te han concedido, es cuando nosotros, como ayuntamiento, tenemos que hacer un reparto a las cuatro ARIs que tenemos. Un reparto de número de actuaciones y de financiamiento. Eso quiere decir que estamos sujetos por dos, no se entiende bien, pero por dos conceptos o por dos parámetros, ¿no? Que es actuaciones, que es algo así como equivalente a vivienda, ahora sí, ahora ya lo es, al principio no lo decían claro, ahora ya hay algún tal que dicen sí, actuaciones de vivienda, y dinero, con lo cual tienes que ajustar muy bien, porque después hay unas reglas matemáticas que comprometen uno y otro, entonces tampoco puedes poner cifras al tuntún, porque luego puedes tener problemas. Entonces tenemos que afinar muy bien del dinero que nos dan, a qué actuaciones le damos dinero, en qué ARI, y cuánto dinero y cuántas actuaciones. Porque si nos equivocamos nos quedamos con el dinero a lo mejor en Vista Alegre y resulta que tengo muchas más solicitudes en Pontepedriña, ¿no? Es bastante complicado. Tengo dinero que me sobra en algún ARI y que es imposible, muy difícil cambiarlo, y otros ARIs donde me quedo sin dar ayudas a pesar de que hay solicitudes. Pero es porque está así, establecido. Bueno, eso se firman unos convenios, que una vez se firman es muy difícil moverlos. Evidentemente nunca más dinero y, bueno, con una muy buena justificación y con mucho tiempo consigues a lo mejor aumentar el número de actuaciones o trasladar dinero de un área a otro. Yo nunca lo he visto eso, pero sí he conseguido, por ejemplo, más actuaciones. Pero tienes que justificar que realmente hay una demanda. Bueno, es bastante complicado. Con lo cual este reparto es un momento que suele ser en el mes de agosto, de bastante tensión para los ayuntamientos, porque tienes que afinar y qué hago, y luego también, evidentemente, está la cuestión política. Tú como técnico puedes decirle a tu responsable político, mira, no hay nadie en Pontepedriña esperando por las ayudas, no ponemos dinero, lo ponemos todo en Vista Alegre, que tengo mucha gente, pero está feo dejar a un ARI. ¿Y si se presenta alguien que tú no lo sabes? Y digo, puede haber alguien, efectivamente. Bueno, entonces tienes que estar también un poco provocando, porque si no pones dinero, ya sí que entonces ese ARI no se desarrolla porque no tienen expectativas. Entonces es bastante interesante. Como lo ha montado, bastante complicado, pero bueno, lo hace también muy interesante. Bueno, y entonces, no sé si llegáis a leer los números, se fijan una serie de números y de actuaciones, por ejemplo, esto es un caso real, el casco histórico, la fase 14, que es el 14 acuerdo que se firmó, desde que se aprobó en el 98, con lo cual esto debió ser en el 16 o en el año 15 o así, bueno, se firmó en octubre del 15. Bueno, pues fijaros, el Ministerio aporta 186.000 euros para ayudas de rehabilitación. La Xunta en este año no aportó nada, no tenía presupuestos, estamos todavía cerca de la crisis, decidió no aportar nada, a pesar de que en el plan y en la resolución se figuraba que él pondría el 10%, pero eso sí tiene dinero, si no tiene dinero no se compromete a poner dinero, con lo cual, bueno, eso no se sabe hasta el momento en que se firma. Se supone que los particulares ponen la otra parte que falta. En este caso, como las ayudas eran al 35 y al 10,
el 55% restante lo tienen que poner los particulares. Y esto es equipo técnico, es dinero que pide, esto es el sueldo o gastos del ayuntamiento para gestionar eso, es equipo de gestión, y este es un dinero que se pide de complemento pues para programas de refuerzo, porque el ayuntamiento no tiene estructura, realmente está en los huesos. Todo lo que somos capaces de hacer es porque, gracias a Dios, hay gente muy capaz que viene, nos echa una mano durante el tiempo que el dinero y los convenios duran, y luego los echan y volvemos a estar otra vez en los huesos. Es una dinámica tremenda, pero bueno, gracias a Dios los que vienen siempre responden, funcionan, pero bueno. Bueno, pues esto es más o menos un cheque, podemos ver otro, un cheque, un acuerdo de estos. Yo le llamo cheques porque es donde se pone el dinero que me van a dar si cumplo, ¿no? Fijaros, en Vista Alegre, ¿no? Pues 2 años después. Aquí ya la Asunta sí que puso su contribución, el Ministerio pone su contribución, bueno, incluso equipo técnico, le pusimos a los dos, bueno. Este, digamos, es el punto, es el detonante, ¿no? Donde empieza la historia. Y me estoy enrollando mucho, ¿no? Porque están dando las campanas, llevo media hora. Bueno, fijaros en este cuadro. Este cuadro es muy interesante, porque yo lo leí porque heredé todo esto en el año 2016 y entonces me leo las memorias que voy a presentar y entonces entre las memorias veo esto del coeficiente de retorno. Fijaros, si la administración aporta 1 millón de euros para la rehabilitación de edificios y la ayuda es del 50%, que es como es ahora, en los casos, o sea, puede ser más, pero mínimo es el 50%, ganes lo que ganes, siendo propietario de tu cuota, el 50% te lo da el plan. Y vamos a suponer que no solo haces obras subvencionables, sino que esa obra de 2 millones de euros, porque es 1 millón que pone la administración, pero los particulares ponen el otro 50%, es una obra de 2 millones, la administración ha puesto 1 millón, gasta 1 millón. La obra es de 2 millones más un 20% de otras cosas que no son subvencionables, pero que tira, porque cuando se hace un proyecto, aunque no me subvencionen, también cambiamos el portal, también cambiamos lo que sea, las puertas de las viviendas. No te lo subvenciono, pero la gente aprovecha, los trasteros también, bueno, lo que sea. Si uno echa cuentas, que no se trata de repasarlo ahora, pero el retorno en impuestos, en tasas, la administración recupera el 0,73, es decir, 727.000 euros. Es decir, en realidad, la administración, a largo plazo, ha puesto 270.000 euros. ¿Por qué? Porque el retorno es cuando pagas la tasa de licencia, los IVAs de todas las cosas que hay por el camino, los IRPFs de todos los profesionales que hay por el camino. Es un cálculo donde dices realmente que es que, no sé, con un poquito más que lo pensemos, si en lugar del 50 pongo el 35, ya estoy ganando dinero. Es una forma de, bueno, no sé, en fin, de conseguir dinero para otras cosas, no lo sé. Realmente es increíble, con un 50% de ayuda, que es una barbaridad. Entiendo que, bueno, entendemos que es dinero de todos que se da a personas concretas, ¿no? Bueno, pero y no solo eso, sino que además cada 1 millón de euros genera, esto sí que lo recito porque no lo entiendo bien, los otros son números que cualquiera puede sacar, 72 puestos de trabajo, con lo cual encima tiene una dinámica y genera una economía. Con lo cual, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ponen tanto dinero, como vamos a ver ahora, para estas cosas? Pues lo ponen por esto, supongo, porque efectivamente ellos es una inversión que saben que retorna. Es un dinero que va y vuelve, ahí vuelve. Bueno, fijaros. Y ya estoy llegando a José Manuel, que os va a contar las cosas así más concretas. Esto no es para venderoslo, esto es porque yo estoy ahora mismo un poquito haciendo una labor, la misma que con vosotros, pero un poco más agresivo con mis superiores, con mis responsables. Esto es el historial de los planes de vivienda, los dos, he juntado, el 13 al 21, en realidad son 2 planes, 13-16, 18-21. Cuando yo llegué en el 17, yo ya estaba en la oficina, pero responsable de todo esto fue en el 17. Vale, pero eso lo digo simplemente que de ahí para atrás lo recojo, porque está documentado. Las cantidades que veis ahí son las cantidades de ayudas que se concedieron. Evidentemente la obra fue el doble, pero fijaros que en el 15 fueron 85.000 euros, ridículo. En el 16, 405.000. Eso, para que os hagáis una idea, en aquel momento, como eran el 35%, pues pueden ser 4 edificios de Vista Alegre, ¿no? O 3 en Vista Alegre y 1 en Pontepedriña. No es una gran cosa, no os molestaría en que vinierais por esto. Pero fijaros, ¿no? 17 yo creo que fue el año, igual me confundo, pero yo creo que fue el año de las 2 elecciones
del gobierno central. Me parece que fue ese año que quedó así como en blanco, pero no fue un problema de crisis económica, fue un problema político de gestión. Pero enseguida, en el 18 ya fueron 500.000 y fijaros, en el 19, estos casi 3 millones es lo que tenemos ahora indigestado en la oficina, porque de repente no tenemos más personal, no tenemos, si todo sigue igual, porque parece que da igual, pero de repente estamos intentando digerir esto. Y con la pandemia, con lo cual yo ahora estoy digiriendo esto, estoy ya aquí, ¿no?, en el 21, pero es que tengo más aportaciones que ya me han firmado en el 20, con lo cual ahora tengo que lanzar de aquí a final de año otras 2 de 1.300.000. Bueno, es igual, esto es ridículo, por esto nos molestaría. No vendríais aquí por... ¿Qué hay aquí? 20 edificios, como mucho. Más. Casi sois más arquitectos aquí que edificios, ¿no? Pero ahora empieza la televisión, en Navidad, a decir que hay un plan de recuperación, que la edificación, la rehabilitación es muy interesante, y entonces empieza a haber números. Y yo me empiezo a poner nervioso, porque hablan de que para España, esto ya son documentos pseudoprofesionales, pseudooficiales, no es que os lo dé como primicia, están por ahí, los tiene la Federación de Municipios, pero hablan de 69.528 millones del plan. Ese sería el 100% del plan, para España, en el reparto. 70.000 millones. Pero para la línea esta, que es una de las líneas, hay varias líneas, de agenda urbana, rural, no sé qué, dedican el 20%, 14 millones y medio. Dentro de esa línea, bueno, le llaman palanca, resorte o cosas así, pero es igual. La línea, vamos a llamarla línea siempre, que nos afecta a nosotros, a esto que estamos hablando, es la de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Los ARRUS famosos, ¿no? Los ARIS y ARRUS. Y le dedica el 10%, es decir, el 10% del plan, no el 10% de esta línea. Es decir, la línea, y además eso ya os lo digo yo, no os he puesto todas porque es muy tedioso. Imaginaros, aquí está incluido trenes eléctricos, infraestructuras de eficiencia energética limpia, está incluido un montón de conceptos, todos en el sentido de eficacia, eficiencia, digitalización, acceso a la información, internet, todo eso son 69.000 millones para España. Bueno, pues el 10% de todo eso lo destinan a ayudas a la rehabilitación edilicia. Son cifras astronómicas, para que os hagáis una idea. Es decir, si hiciéramos el porcentaje, como se hizo en su día por el famoso plan de recuperación en la crisis del 2010 famoso, si lo hiciéramos poblacionalmente, a Santiago le llegarían 13 millones y medio. Es decir, lo pongo ahí en comparación. Estas barras son estadísticas, es en comparación. Yo os digo, todo lo que pueda venir, y pongo 10, ¿por qué pongo 10? Porque estos 13 millones son para Santiago, pero no tienen por qué todos gestionarse a través de la oficina. Puede ser que parte se lo quede la Xunta para sus propios programas o sus propios ARIs, como el Camino Histórico, o puede ser que el Ministerio saque líneas de ayuda, como el famoso PRE, directamente a nivel nacional, y uno se presenta, o sea, lo tramitan ellos. Pero seguramente nosotros en la oficina tendremos un salto cuántico en la dimensión de las operaciones que vamos a tener que afrontar y movernos a desarrollar, además, en muy corto plazo, porque están diciendo que es un plan que quieren que acabe en el 24. Es decir, no tenemos ni siquiera el dinero ni la letra pequeña de cómo funcionará esto. Es una barbaridad de dinero, es decir, tendría que remontarme casi a 2 décadas para juntar tanta financiación en rehabilitación como lo que nos dicen que nos va a llegar seguramente de forma inminente, y encima pretenden que lo gestionemos en 3 o 4 años. De ahí los nervios, de ahí la tensión y de ahí que estéis aquí. Yo creo que es un tema que puede resultar interesante refrescar, por lo menos, y es en lo que estamos. Yo creo que ahora ya... Nada, bueno, esto simplemente es porque que sepáis que esto que digo, que va a llegar, ya incluso nos han pedido que hagamos, no convocatorias, no solicitudes concretas, pero sí estudios, y hemos hecho algún estudio, ¿no? Pues imaginamos que hagamos una línea de ayudas para la ordenanza 9A. La ordenanza 9A son edificios de mediados del siglo pasado, hechos por el Instituto de Vivienda en su día, lo que dije antes. Bueno, imaginemos que hagamos, bueno, pues ya nos darían, hacíamos estimaciones económicas de lo que puede costar rehabilitarlos. Bueno, pues el 100% de los edificios, pues con 74 millones los arreglábamos. Bueno, pero el 100% es imposible, pero es que el 10% a lo mejor es la mitad de lo que nos llega. Con lo cual, empezamos a hablar de algo que sí que puede que nos afecte a todos, ¿no? De algo de ciudad, algo que tiene que ver con aquella foto del principio, algo más gordo, no de 3 o 4 operaciones sueltas en Pontepedrín y tal, que además suelen estar como muy
muy atrapadas por ciertas dinámicas ya. Yo creo que aquí va a haber trabajo que va a permitirnos, y eso espero, romper dinámicas y que alguien crea que ese es su trabajo y ya lo tiene el copado y va vendiendo y promocionándose. Yo creo que esto es bueno para que el colectivo de los profesionales tengáis la información, por lo menos, y sepáis que esto es muy interesante. Y que cuanto más sepáis de nosotros, más podréis vosotros orientaros y promoverlo, ¿no? con vuestros clientes. Y yo creo que ahora, pero os lo va a decir él, pero os lo digo yo, él os va a contar con un poquito de detalle cómo funciona un plan de vivienda, pero no es el plan de vivienda lo que os quiero vender o contar, es lo otro, cuya letra no la conocemos. Yo creo que el conocimiento del plan de vivienda os va a permitir vislumbrar más o menos cómo puede ser, pero no va a ser así, no sabemos cómo va a ser. Tienen que dar ellos la regulación, tienen que decirnos exactamente para qué. Pero bueno, ahora José Manuel os cuenta esto y luego ya remato yo. Bueno, tal e como os anunciaba Javier, eu vou a tratar de facer unha explicación máis concreta sobre o que é o Plan Estatal de Vivenda, como é basicamente aqueles documentos que vos tedes que desenvolver como profesionais para participar nas convocatorias que salgan, e basicamente unha breve descripción de cales son as circunstancias que poden ocurrir en relación a esa documentación e a xestión desas axudas. Este é un esquema de como funciona o actual Plan Estatal de Vivenda, ¿no? O Plan Estatal o desenvolve un Real Decreto que, a súa vez, para cada unha das comunidades autónomas, no caso de Galicia, mediante unha resolución, nos concretan conceptos de cuantías, actuacións, tipo de actuacións e ámbitos nos que se poden conceder as axudas. Este esquema trata de explicar, por unha parte, se vedes no círculo interior desa gráfica, o que son os gastos que teñen que sufragar as comunidades, e no círculo exterior o que serían as axudas, ¿no? Fixadevos no caso dos gastos, estarían incluídos gastos de xestoría que poderían ser para a tramitación, que deberían ser para a tramitación da propia subvención. Os técnicos están incluídos neses gastos necesarios para a xestión das actuacións previstas. A licencia é un gasto que está comprometida a comunidade a resolver e, por suposto, IVE, impostos e demais. Logo tamén estaría o que é o gasto estrictamente da execución das obras. Aquí aparecen como tres círculos porque no caso de que o importe dese orzamento da oferta da construtora supere os 40.000 euros, no caso do Plan Estatal de Vivenda nos pedimos que se acheguen tres ofertas e que no caso de que non se acolla ou non se seleccione a empresa máis económica, haberá que justificalo. Na dereita vedes o que é o reparto de gastos. Aí hai unha estrutura de propiedade que pode ser un exemplo claro de como funcionaría isto, é dicir, temos aí catro vivendas, nunha delas hai tres propietarios, en dúas hai dous propietarios, e nunha cuarta hai unha sola persoa propietaria, neste caso, ademais, unha persona maior, non? E logo vedes no círculo exterior o que serían as axudas, de xeito que a axuda tipo sería o 50%, que se repartiría, igual que os gastos, en esa estrutura de propiedade a un tercio, pois a axuda se repartiría igualmente ás persoas que solicitan na mesma proporción.
e pode chegar hasta o 85% dependendo das circunstancias económicas concretas de cada unha desas persoas, non? Si ninguén tivera unha situación económica que así o precisase, a axuda sería estrictamente o 50%. Isto sería o tipo normal, pero tamén temos unha limitación total, é dicir, si en ningún caso se poden conceder axudas a vivendas para actuacións de accesibilidade que superen os 12.000 euros por vivenda, nin os 16.000 no caso de eficiencia enerxética. As resolucións da Xunta nos obrigan, e así nos acordos que se firman, a convocar axudas nas áreas declaradas, o sea, nas áreas de rehabilitación integral declaradas dentro do término municipal. No noso caso son Vista Alegre, como comentaba Javier, Vite, Pontepedriña e a cidade histórica. Pero non é para todas as edificacións que estean dentro dun ARI son obxectivos do Plan Estatal de Vivenda. Lóxicamente, son exclusivamente para edificacións residenciais de vivenda colectiva. E o plan define cales son esas edificacións, serán aquelas que conten con un 70% da súa edificabilidade sobre rasante destinada a ese uso. Poño un asterisco porque no caso do área da cidade histórica si contemplamos a posibilidade de que sean vivendas unifamiliares integrais, non? Cales son os tipos de actuacións que se poden acoller a este plan, aos plans estatais de vivenda? Melloras de accesibilidade na que se inclúa a instalación dun ascensor, vale? É dicir, que otorgue a accesibilidade o maior número posible de vivendas en edificacións que non conten con un ascensor. Mellora na eficiencia enerxética, pero non calquera actuación de eficiencia enerxética é susceptible de percibir axudas. Solamente aquelas que acaden unha reducción na demanda global anual de calefacción e refrigeración, no caso de Santiago, do 35%. E que, ademais, haberá que justificar con un certificado enerxético conforme, bueno, pues o Real Decreto que corresponda. Neste caso, xa estamos no 390 de 2021. Finalmente, outras actuacións de conservación ou de adaptación á normativa desas edificacións. Son actuacións ese tipo de actuacións en todo o edificio, actuacións subvencionables en todo o edificio. Non, únicamente se poden considerar subvencionables actuacións de rehabilitación sobre elementos e instalacións comúns dos edificios. É dicir, non se conceden axudas a espazos privativos de vivendas. Coa salvedade que comentaba que no casco histórico serían vivendas unifamiliares, non? E que, ademais, no casco histórico serían vivendas unifamiliares para actuacións na envolvente e nas instalacións, ou incluso na sustitución de elementos da estrutura de madeira. Como as axudas do plan estatal están reguladas por concurrencia competitiva, nós temos que establecer unha prelación a hora de conceder esas axudas. E por eso esta relación de tipos de actuacións está aquí posta con ordinal. É dicir, primeiro vamos a dar axudas a solicitudes que se fagan con melloras que inclúan a accesibilidade coa instalación dun ascensor. En segundo lugar, aquelas que inclúan eficiencia enerxética, cos parámetros que comentábamos. E, en terceiro lugar, aquelas actuacións de conservación e adaptación á normativa. E sempre atendendo a data da solicitude da licencia das obras en concreto.
que custes son subvencionables? Bueno, pois, o custe efectivo da execución desas actuacións que recolle o orzamento de execución material que vos, como técnicos, redactades nun documento técnico, nun proxecto, no que corresponda. E sempre que non sexa superior ás ofertas das empresas constructoras e sempre en relación aos precios de mercado. A regulación que temos para establecer cales son os precios de mercado son en comparación coa base de datos da construcción de Galicia. Vale? De tal xeito que vamos a comparar o orzamento de execución material do proxecto coa oferta máis ventaxosa que seleccionou a comunidade de propietarios e coa base de datos da construcción de Galicia. O de menor importe será o que finalmente sexa o custe subvencionable da execución. Tamén son subvencionables os honorarios técnicos de toda índole: proxecto, dirección de obra, dirección de execución, coordinación de seguridade e saúde, os propios certificados enerxéticos, arqueoloxía, o que fora necesario. Ao igual que acontecía coas empresas constructoras, no suposto de que o total destes honorarios supere os 15.000 euros, se vai a demandar, teredes que presentar, o sea, a comunidade terá que presentar na solicitude 3 ofertas e justificar a selección no caso de que non se acolla a máis económica. E tamén os honorarios pola tramitación administrativa, que era o circuliño que veíamos ao principio, naquele esquema que poñíamos gestoría, ¿no? Como aqueles gastos nos que concurre a comunidade de propietarios que lle encarga a un administrador que prepare e presente toda a documentación. Neste caso, sí que hai un límite de 1.500 euros. Non pode superar de maneira global os 1.500 euros. Todos os custes vinculados coas actuacións son subvencionables? Non, non están, no caso do plan de vivenda, non están incluídos nin os impostos, nin as tasas, nin os tributos. Vale? Vos poño aquí un exemplo de como facemos na oficina a determinación o cálculo de orzamento subvencionable. Un pouco para que vos axude a vos a preparar eses posibles documentos que teñades que no seu día aportar á comunidade para que se presente a unha convocatoria de axudas. Bueno, aí se vai... non está desvendo nada, dende o principio. Impresionante. ¿Estás viendo la misma imagen todo el rato? Sí. Yo no he visto todo. Lo lamento. ¿Y eso por qué? Porque está abierto o PowerPoint. Igual sí, ¿ves? Claro. Voy a pechar esto. Oh. Claro, igual era por eso. Sí, era por eso. No, vaya, culpa mía entonces. O poño todo a toda velocidad, vale? Si alguna cousa No, pero no, repetimos no, o aclaramos. No he entendido nada, tienes que volver a explicárselo todo. Sí, verdad? O sea, que eu estou falando deste esquema e vos non estades vendo o esquema. Isto sí, ¿no? Esto sí lo veía. Esto estaba. Pero esto es lo mejor de la presentación, ¿eh? No, sí, pero bueno, pásasela rápido por si hay Bueno, alguna esto cosa. era o esquema que creo que tiña de salir, está un pouco máis reducido porque ali aparecían outras cousas, pero bueno, para que vos fagades unha idea do que estaba comentando, ¿no? As áreas que temos, a condición de vivenda colectiva, as actuacións de mellora da accesibilidade, primeiro, segundo lugar, as de eficiencia enerxética, terceiro lugar, o resto das actuacións de conservación e adaptación á normativa. Pero se soluciona todo. Es decir, si no tienen accesibilidad pasan al segundo lote, pero si Claro. tienen accesibilidad se soluciona Si ti non todo. entras, si non cumples a condición de accesibilidade, sí que podes entrar
como de conservación ou adaptación á normativa. É dicir, nunha cousa non te exclúe da outra. Y si vas primero Os- porque tienes accesibilidad, se te coge toda la obra. La de conservación, la de licenciación. Es decir, que Claro, cuando no. te subvenciona un edificio va con toda la obra subvencionada. É simplemente para establecer un criterio de prioridade a hora de conceder esas axudas, non? O custo das actuacións, como comentaba, do orzamento de execución material que teñades, os honorarios técnicos, e que non están incluídas as tasas. Bueno, estábamos aquí. Este é un exemplo de como nos establecemos o orzamento subvencionable, non? Vamos a coller o menor orzamento de entre do proxecto, o documento técnico, a oferta da empresa constructora e o vamos a comparar coa base de datos da construcción de Galicia. Aquí están dúas columnas solamente. A primeira de cor son as do proxecto e están por tipo, accesibilidade, eficiencia, outros e, en vermello, as que non son subvencionables. Por exemplo, cambio de portas nunha vivenda ou actuacións nun trasteiro. Se poden facer na mesma licencia, se poden facer no mesmo proxecto, pero non son subvencionables. E iso vamos a comparar coa base de datos da construcción. Non sei se coñecedes a base de datos da construcción de Galicia, pero, bueno, digamos que non todas as partidas que podedes necesitar no momento de desenvolver un proxecto as podedes atopar ali. Entonces, o que facemos é, en lugar de comparar partida a partida, seleccionamos unha serie de partidas e establecemos un coeficiente de ponderación de o voso proxecto coa base de datos da construcción. E, no seu caso, coa empresa constructora, se fora necesario. De maneira que comparamos pola descripción coa base de datos da construcción e seleccionamos aquelas partidas que sean máis representativas do orzamento, polo tipo ou polo importe, non? E, desa maneira, calculamos un coeficiente. Ese coeficiente aplicamos a todo o orzamento. Entonces, finalmente vamos a ter unha comparación máis ou menos real do que sería o voso proxecto coa base de datos da construcción. E comparamos, é dicir, collemos do presuposto que figura no proxecto e comprobamos todas as medicións e todos os prezos. É dicir, que nós temos nesa folla de cálculo pormenorizada toda a estructura que vos nos indicades. Incluso, en algún caso, pois, temos que facer operacións de reaxuste das medicións para que non aparezcan pois, eses elementos privativos ou aquelas actuacións que non se corresponden. Se vos fixades, os honorarios técnicos subvencionables son na proporción da obra que entra no orzamento subvencionable. É dicir, aquí tedes un exemplo, 8.000 euros, non, de honorarios nesta axuda. Eses 8.000 euros se transforman en 7.265 subvencionables porque hai unha parte do orzamento que figura no proxecto que non entra como orzamento subvencionable. Entón, proporcionalmente se establece esa relación. Bueno, finalmente seleccionamos a máis económica e xa temos o orzamento subvencionable. Documentación técnica que vos deberíades preparar no caso de presentarse a unha convocatoria destas. O proxecto técnico que vai a ser obxecto de licencia ou de comunicación previa, se for o caso. Vamos a necesitar un orzamento de execución material que estea desagregado por cada un deses tipos de actuacións, é dicir, un orzamento onde figura un capítulo ou un supercapítulo ou como queirades, de accesibilidade, no caso de que se presente unha accesibilidade, de eficiencia, no caso de que un se presente de eficiencia, e no resto, non? Incluso daquelas que non se poden incluir. Bueno, aquí vos poño un exemplo de algún compañeiro voso. Isto é un edificio en Vista Alegre, e simplemente
a folla resumen do orzamento e fixadevos como aí se poden repetir partidas, porque vamos a ter albañilería probablemente nas obras de accesibilidade igual que a temos nas de eficiencia, pero o que si facemos é pedir que se faga esa organización do orzamento para que sexa facilmente contrastable cos tipos de actuacións que se van a subvencionar. Tamén pedimos que se entregue esta documentación con un formato editable de folla de cálculo. Todos os programas que empregades habitualmente para elaborar orzamentos, exportar unha folla de cálculo ou algo así é relativamente sinxelo e, sin embargo, nos permita ter moitísimo máis coñecemento do que é o orzamento. No caso de que se pidan axudas para a eficiencia enerxética, se vai a pedir que se justifique esa eficiencia enerxética, non? No caso de Santiago, e segundo o plan, para a zona climática de EUN, sería a nosa, teríamos que acadar unha reducción do 35% na demanda de calefacción, demanda global anual de calefacción e refrigeración. Bueno, vos poño aquí o anexo do código técnico, onde vedes aí Coruña, dependendo da altitud, como realmente estamos nunha D1, non? E como justificamos? Bueno, basicamente eu diría que poder justificar de dous xeitos, non? Primeiro sería facer unha certificación enerxética do edificio tal e como atopades e unha certificación enerxética de como quedaría coa vosa proposta de actuacións, vale? De maneira que se podan comparar as dúas calificacións de demanda de calefacción e refrigeración. Bueno, plan fala de calefacción e refrigeración, pero bueno, aquí prácticamente en Galicia é sempre calefacción. No exemplo que tedes aí, na parte de arriba estaría a certificación enerxética do estado previo e na inferior tedes a do estado unha vez executadas as actuacións. Outra opción, que fagades un único certificado enerxético, pero no anexo que hai que facer de melloras se inclúan as melloras que están no proxecto. É dicir, se ides a colocar un sistema de illamento polo exterior, será aquí onde tedes que meter, vale? E nese caso, no análisis técnico, que sería a parte de abaixo, xa o propio certificado xa nos está dicindo cal é o aforro respecto da situación orixinal ou de inicio nesa demanda de calefacción e refrigeración. Os de atrás non o veredes, pero aí aparece un 28,9%. Creo que serían as dúas maneiras máis sinceras de facelo. Tedes incluso o INEGA ten un informe técnico para justificar os saltos de letra no caso de deduccións na renda para aquelas actuacións de eficiencia que vos pode servir tamén un pouco de guía desto. O 35% de reducción da demanda. Supoño que estaredes pensando, non é moitísimo, non? É dicir, non se pode resolver unha reducción na demanda enerxética solamente con intervencións na fachada. Haberá que facer un cambio de carpinterías ou algunha outra solución que como técnicos estades perfectamente capacitados para propoñer. Unha vez rematadas as obras, outra dos documentos que tedes que preparar sería un certificado final de obra no que se inclúa un orzamento coas actuacións subvencionables que realmente se executaron, vale? Porque nos vamos a comparar
orzamento subvencionable da cualificación provisional co orzamento unha vez executadas as obras. E aquí o que sí é interesante que teñades en conta que isto nos vamos a facer como un seguimento de cada unha das partidas. É dicir, a partida definida no voso documento técnico para nós ten unha descripción, unha medición e un prezo. Vale? As obras que executedes e que finalmente se justifiquen neste orzamento final terán que ter a mesma descripción, a mesma medición e o mesmo prezo. Vale? Con independencia de que si facedes algunha modificación, bueno, pues haberá que comunicalo, ver en que medida eso pode ser compatible realmente coa partida original, pero senón quedarían fora todas as modificacións que se fagan, sobre todo de aumento de obra, etc. Bueno, eso é un pouco a documentación que tedes que preparar. Xa para rematar, quería comentar un pouco como é realmente todo isto, non? Todo isto se inicia sempre coa intención que ten unha comunidade de propietarios de levar a cabo actuacións de rehabilitación no seu edificio. Pero é que esa intención a teñen que materializar mediante acordos, vale? Terán que aportar un acordo no que decidan executar as obras, un acordo no que se defina se se vai a solicitar licencia, se vai a pedir subvención, incluso que se designa un técnico para que faga a documentación. No momento que seleccionan un técnico, bueno, aquí poño unha relación de tempo que máis ou menos poderían ser 3 meses para facer un proxecto e transcurridos estes 3 meses a comunidade de propietarios está en disposición de solicitar a licencia. Este é o kilómetro cero das axudas. É dicir, que non está en disposición de ter ou que non teña presentado a solicitud de licencia, probablemente no marxe dunha convocatoria de axudas que pode ser 1 mes, 2 meses, non vai a ser capaz de tomar acordos en comunidade, non vai a ser capaz de contratar un redactor e non vai a ser capaz de preparar un proxecto para a solicitude. Bueno, pero non é o fin do mundo. Vamos a ver un exemplo. Instalación dun ascensor, edificio de 10 vivendas con 10 propietarios, onde o orzamento de execución material da instalación dese ascensor podemos estimar en 70.000 euros, onde hai unhas tasas de licencia de 3.200 euros e onde, aparte dos honorarios técnicos dun proxecto, poderíamos considerar que son 4.000 euros, eso dá 7.200 euros que teñen que ter a comunidade para chegar a este kilómetro cero de solicitude de licenza. Vale? Eso, para 10 propietarios do exemplo, serían 720 euros. Eses 720 euros que non vos van a pagar antes de facer o proxecto, seguramente vos paguen no mes 3, bueno, pois teñen 3 meses para facer esa aportación. E aí sí que están en disposición de sincronizarse coa columna que vedes no lado dereito, que sería a convocatoria de axudas. A convocatoria se publicará no boletín e terá pois un marxe de 1, 2 meses para que se presente, e se esa comunidade está suficientemente preparada con esa solicitude, se pode presentar as axudas. No lado da esquerda vedes un ritmo normal dunha obra, pois que se concede a licencia, se executa o ascensor, aquí, bueno, 6 meses, parece razoable, e no momento que esa obra está rematada, sincronizades coas axudas, e se justifican os gastos para a cualificación definitiva. Coa cualificación definitiva
para vos rematar o traballo. A comunidade sí que, as persoas beneficiarias desas axudas sí que teñen unhas obrigas que duran hasta os 5 anos. Bueno, isto era unha comparación entre o que comentábamos dos gastos en verde están os gastos que lle supón á comunidade esa instalación dun ascensor, e no lado esquerdo estarían as axudas, non? En porcentaxes diferentes, dependendo das circunstancias persoais de cada un dos beneficiarios. Esas axudas que en derrama serían un total de 10.500 euros, no caso das axudas poden ir do 50%, 4.705, hasta os 8.000 euros, vale? Sempre no plan de vivenda descontando impostos, tasas. E non sei se tedes alguna pregunta. Eu remato aquí isto que pretendía que fora algo máis práctico para vos e que non se vai a diferenciar nalgúnas cousas de calquera outra convocatoria que poida sair. Yo tenía alguna cosa más, pero no sé si ya las has dicho tú. Las miro rápido, las comentamos y nos preguntáis lo que queráis. Esto tengo que cerrarlo, ¿no? Sí, mellor. Poca cosa, ¿eh? Además, yo creo que ya todo lo hemos comentado. Es bastante confuso, no se trata de que os aprendáis esto. Además, las convocatorias que están abiertas todavía están colgadas. Todo eso podéis repasarlo, podéis preguntarlo y gran parte del interés de esta conversación es que sepáis que estamos ahí a tiempo continuo todos los días para atenderos. Pero simplemente una reflexión económica sobre las ayudas. Esto todo es el plan de vivienda, pero lo que va a venir no sabemos cómo es. Puede ser que no subvencione la accesibilidad, puede ser que ponga el foco solo en la eficiencia energética, puede ser que pidan ajustarse al código técnico al 100% ahora mismo con todos sus requisitos, puede ser lo que escriban ellos en su reglamento. Pensar que toda aquella dinámica que os contaba del Estado, la comunidad y de la comunidad al Concello y del Concello a los particulares, ahora hay que sumar a la Unión Europea arriba. Entonces, para poner condiciones y regulaciones somos muy capaces, ¿no? Y podemos ir poniendo capas como una cebolla y es muy difícil. A veces hay preguntas concretas que no son fáciles de contestar. Esto que os ha dicho ya sé que ahora os ha llegado, pero luego cuando uno se pone a calcular cuánta ayuda le pueden dar a una comunidad, os surgirán muchísimas preguntas. Y luego también hay una cosa que no hemos a lo mejor dicho muy claro, que es que los porcentajes de ayuda, yo por ejemplo ahí hablo siempre de porcentajes sobre la cota. Soy vecino, me toca pagar 100, pues la ayuda es del 35% en el plan antiguo. Pero después hay unos límites. Unos límites significa sí, pero cada vivienda como mucho, 1.000 de ayuda. Pero es que somos dos propietarios, pues la suma de las dos ayudas de los dos propietarios de esa vivienda es 1.000 por vivienda, pero este porcentaje fue de lo que gana. Entonces hay que hacer unos contrastes, unas comparaciones, aplicar unos límites que a veces minora y ya no es el 35, es el 25, porque las obras son muy caras y superaban el límite 1.000. Es decir, hay un porcentaje y hay un límite por tipo de dotación. ¿En qué influye el tipo de dotación? En la prioridad. Eso es cosa nuestra del ayuntamiento, no es cosa de regulación. Nosotros también nos gusta poner nuestro marquito y nuestra regulación, pero en cambio el hecho de que sea eficiente o no, el hecho de cumplir o no el 35% no significa que deje de ser subvencionable, significa que deja de ser considerado como una obra de ese tipo, pasa a ser una obra de conservación y adecuación normativa y el límite que se le aplica es inferior. Es decir, ahora mismo el límite por vivienda, si no me equivoco, cuando se cumple la reducción de eficiencia energética y adquiere esa consideración, es de 12.000. 16. Bueno, sumando a Xunta, 16. Sí, 12 del Estado y 4 de la Xunta. Pero si no cumple ese requisito, entonces es 8 y 4, 12. En muchos casos no afecta nada, porque la cota que hay que poner es inferior. Pero si uno llega, por ejemplo, a una vivienda unifamiliar, que toda la cota es la de uno hace una obra enorme y, por supuesto, las ayudas de la envolvente de un edificio unifamiliar en el caso histórico es mucho más que 12.000 euros, con lo cual, ¿qué más da el porcentaje? Es decir, no entra en carga este número, entra en carga el límite. No sé si me estoy explicando bien. Es decir, es bastante... ¿no? Os van a surgir muchas preguntas que tenéis y para eso estamos, ¿vale? A nosotros también nos cuesta cuando hacemos una convocatoria y nos cuesta cuando tenemos que hacer los cálculos.
Nada, simplemente que sepáis que nosotros en el Ayuntamiento, en el plan antiguo era objetivo. Esto os lo digo para abriros la mente y para que sepáis que lo que se viene puede venir de muchas maneras. En el plan anterior las ayudas eran lineales. Un porcentaje, el 40% del coste, imaginaros. Pero si ponemos líneas, las barras que veis verticales son los ingresos. Hay gente que gana 0,5 veces el IPREN, es decir, puede ganar, yo no lo veo, pero son 265 euros al mes. Esto es habitual. Una señora viuda con la media pensión que le ha quedado de su marido y además está cuidando a su hijo que está en el paro o a su hija discapacitada. Casos muy habituales, no estoy poniendo un caso extremo. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto recibe de ayuda? El 40% de lo que toca pagar. Por ejemplo, obra en Vista Alegre, le toca pagar 32.000 euros. La ayuda es del 45%. Pues entonces, descontando la ayuda, le queda por pagar todavía 17.600 euros. Para alguien que gana 165 euros, es que te lo dice, no hace falta que no te lo diga, le da igual. Dame el 45, el 70, me da igual, yo no puedo poner nada. Es así, ¿no? Esto que veis aquí es un diagrama más o menos del porcentaje. Aquí la mayor parte está en estos 3 tramos, que es una vez el IPREN, 500 euros al mes, hasta 2 veces el IPREN, entre de 200 a 500 y de 500 a 1000. Bueno, ya veis el porcentaje. Por encima de muchos ingresos de 2 veces el IPREM, no hay nadie prácticamente. Pues alguna pareja que ha juntado sueldos y que se han comprado allí una vivienda han ido después. Pero de los que estaban y de siempre, están todos rondando por esas mensualidades. Estoy hablando de los ingresos completos de la unidad de convivencia, porque se tienen en cuenta eso, es decir, todos los ingresos que suma toda la unidad familiar que está allí registrada, ¿no? Entonces, bueno, este es el tipo de pacientes que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué hicimos en la legislatura anterior? Como el plan era objetivo, nos inventamos unas ayudas complementarias, es decir, el plan de vivienda pone eso, pero nosotros vamos a poner un salvavidas. Aquellos casos muy, muy desfavorecidos, les vamos a incrementar la ayuda hasta el 100%. ¿Cuándo? Cuando ganes menos de 165 euros al mes. No se preocupe, yo le pago el 100% y además yo le incluyo los impuestos y las tasas. Es decir, la administración le cubre toda su cuota. El plan de vivienda le da el 35 o el 45, lo que toque, y yo le doy el resto a esos. Y voy bajando rápidamente, porque esto es un salvavidas. Nosotros, los ayuntamientos, prácticamente no tienen dinero propio. Siempre estamos manejando el dinero de los demás con las condiciones que nos ponen. Pero esto, pusimos una pequeña partida porque eran casos muy dramáticos. ¿Qué ocurre? Que nosotros también somos mucho más duros. Decimos, sí, pero esto es un salvavidas. Esto hay que ponerlo en el registro de la propiedad y cuando se hereda o se vende, la administración lo recupera. Y entonces, automáticamente, muchos casos ya no son tan dramáticos. Ya hay alguien a quien llamar que le deja el dinero. Entonces, estas cosas están bien, pero las subvenciones también tienen un ejercicio y una doble cara, ¿no? Que es me hago la víctima y así me dan mucho dinero, pero por otro lado hay casos que son verdaderos y tampoco puedes atenderlos. Entonces es un ejercicio complicado y os podéis enfrentar a una comunidad, porque supongo que los arquitectos al final os meten en medio de estos líos y tenéis que ir y explicar y os hacen preguntas y bueno, tenéis que saber un poco que hay unas dinámicas pues complicadas, sobre todo cuando hay dinero que pedir por medio. Pero la realidad es que tenemos estas ayudas complementarias, pero para que os hagáis una idea del 1,5 millones del plan antiguo que hemos gestionado en ayudas, vamos a conceder 35.000 euros o 40.000 euros de ayudas complementarias. Al final son 4 o 5 casos realmente dramáticos que sí que justifican y demuestran que tienen ingreso cero en muchos casos, en algunos casos. Bueno, sería así, digamos, este sería el esquema de ayudas. Estamos siempre a la izquierda es los menos ingresos y a medida que vamos a la derecha son más ingresos, ¿no? Para que os hagáis una idea, no sé si lo leéis, aquí sería 2 veces el IPREM. ¿Se ve? Cuando dices aquí, no... No sale. Bueno, sí. Porque es un marcador, Sí, ¿no? no, bueno, estos son 15.000 euros al año. Vale, a partir de ahí ganan lo que dice el plan de vivienda. Las ayudas son lo que dice el plan de vivienda. Por encima de eso va subiendo, y esto es gente que gana pues 7.000 unidades de convivencia que ingresan 7.500 euros al año. Bueno, eso es como quedaba el año pasado, pero el nuevo plan vino con este esquema de ayudas, es decir, el nuevo plan dice hasta 3 veces el IPREM, que es bastante dinero, porque son 22.000 euros al año, hasta el 75%. Y la Asunta pone el 10%, que es esa coronita que hay siempre arriba. Claro, esto está bien, lo que pasa es que ahí es donde nosotros como ayuntamiento podemos entrar. Y nosotros lo que hicimos fue un poco juntar ambos criterios, ¿no? La salida complementaria tenía esta forma, el plan tenía esa. A mí me parecía un poco injusto que
por €1 más, €1 menos, un golpe de un salto así, pase de ganar una barbaridad, o sea, de recibir una barbaridad de ayuda a recibir una menor ayuda, y además al final consume mucho el edificio, gente que no lo necesita, y te quedas sin dinero para el siguiente edificio, donde sí que a lo mejor había gente que lo necesitaba. Queríamos hacer más justo este reparto, entonces llegamos a una cuota que viene a ser así. Entonces, como nosotros venimos con el 50%, en 3, que ya nos lo permite el plan, empezamos a subir hasta el 75% que deja el plan y nos quedamos ahí hasta el final. Y luego, además, tenemos la ayuda complementaria que remataría los casos tremendos y muy desfavorecidos. Lo que está por venir, no lo sabemos. Pero esto es lo que el Ministerio marca y esto es lo que nosotros hacemos como ayuntamiento sobre lo que el Ministerio y la Junta nos marca. Con lo cual, no creo que ahora improvisen y se inventen cosas muy nuevas. Va a ser parecido a esto. Va a ser una variación de esto, como mucho, o un ajuste de esto. Puede que pidan más reducción, puede que pongan más límites o menos límites, puede que se inventen alguna cosa, pero yo creo que la dinámica es seguir este criterio. Con lo cual, todo lo que estamos contando os orienta a lo que se puede venir. La dinámica es muy lenta, los vecinos son muy lentos, todo esto tarda muchísimo. El ARI que se declaró en el 2006 como Vistalegre, que si lo recordáis de haber pasado por allí, era así era cuando fui yo a hacer fotos para la declaración. Bueno, después voy a ser muy rápido porque ya estamos acabando, después de una serie de acuerdos y de ayudas y de financiación, fijaros la dinámica, ¿no? En el 2006 no había ni uno, en el 2008 conseguimos la primera ayuda. Este edificio nos llevó 2 años, había un presidente muy empeñado, nadie quería hacerlo, había unas terrazas que nos amenazaban todos los vecinos con denunciar al ayuntamiento y a esos vecinos si demolían. Bueno, fue un tema muy complejo, unas asambleas allí tremendas, con políticos, con técnicos, muy complicado. Hay gente que no tiene dinero y entonces en lugar de decirlo, porque evidentemente da vergüenza, busca excusas. Se enfada, se pone muy nervioso porque echa cuentas y dice, me van a pedir 17.000 euros y yo no los tengo y tampoco quiero decirle a nadie que no los tengo. Ni tampoco quiero decir a nadie que mi hijo no me los va a dejar porque no me hablo con él. Las situaciones en estos casos tienen estas connotaciones, ¿no? Es muy importante saber con qué trabajamos. Pues fijaros, ¿no? La dinámica es un increscendo. Por eso a mí me preocupa y por eso estoy nervioso, porque se tarda mucho en que estas cosas cuajen en la sociedad. Yo sé que vosotros estáis preparados en 6 meses, en 6 meses o en 3, es decir, que le falte algo o no sepa hacer las certificaciones, tenéis la capacidad de poneros al día de forma inmediata, pero me preocupa la dinámica con los vecinos. Y ahí vosotros a lo mejor sí que podéis trasladar, podéis, no sé cómo decir la palabra, significaros como personas capaces y además con este conocimiento podéis orientar bien, no vender motos y sobre todo podéis remitirles a gente que les puede orientar bien. Bueno, esto es una dinámica impresionante, es decir, no creo que haya un barrio que se haya recuperado así, ¿no? Realmente es un éxito a nivel de barrio periférico de los años 70 del siglo pasado, similar al éxito que fue la rehabilitación del casco histórico, con otra escala, con otra dimensión, con otras connotaciones y otra naturaleza, pero realmente esto es muy difícil, esto no sucede con ayudas, claro, sin pagar al 100% la obra. Y yo creo que poco más, ya ni recuerdo qué más había puesto aquí, yo creo que un poco había hecho unos esquemas de esto último que dijo él, que es los tiempos y las dinámicas, ¿no? Es decir, aquí hay varios agentes, la decisión, los tiempos que le lleva, 3, 6 meses, por la experiencia que tenemos en la oficina, la discusión de los vecinos de 1 a 3, luego la discusión del proyecto, luego solicitar la licencia, la derrama, hay que ponerlo. Bueno, suele tardar este proceso, fijaros que hago una horquilla larga, entre 13, mínimo, menos de un año es imposible, pero a veces dura 2 años, es decir, a veces la gente espera a que el de al lado haga la obra para verlo. Cuando se hace la primera, como pasa en Vistalegre, es como un detonante, ¿no? Produce, no sé si es la envidia o la materialización de algo que ellos no ven. Eso que nosotros visualizamos inmediatamente, incluso antes de que esté dibujado ya hemos visto algo y después lo que hacemos es dibujarlo, para la gente es lo contrario, no entiende nada, no ve nada, no sabe los planos, hasta que veas al de al lado subir con un ascensor en su edificio, que entonces comienza, era esto lo que hablaban, entonces es cuando se lanza. Pero aún así las dinámicas son muy lentas, luego viene el dinero, luego vienen las decisiones, luego vienen las discusiones entre ellos. Luego, si juntamos con esto, esta es la parte más controlada y más fácil, sois vosotros, el proyecto, la ejecución de la obra, hay empresas que son capaces sin desalojar. En Vistalegre no se ha desalojado ni el edificio, se han demolido las escaleras. Las escaleras son de 2 tramos y ahora el ascensor se pone del lado del descansillo, con lo cual hay que demolerlo para hacerla de un tramo, poner una zona horizontal y acceder al ascensor.
sé si me estoy explicando, con lo cual, y todo eso se ha hecho sin desalojar. Y lo hacen en 4 meses. Más o menos bien ejecutado, que no hemos tenido quejas luego de que las obras se hacen muy mal y nada. Bueno. Nosotros, como oficina, tenemos unos tiempos y unas demoras, unas servidumbres administrativas que son tremendas. Nosotros también somos solo nuestra parte, sin rellenar con los contenidos de lo que tienen que hacer de los deberes de los demás, ya nos lleva entre año y medio y 3 años tramitar las cosas y hacer las cosas. Y luego tenemos que contar con los tiempos que tiene que hacer el IGUS. Bueno, pues esto, que es como una especie de sinfonía o ecualización de graves y agudos, al final son procesos que duran muchísimo en el tiempo. Si todo va muy bien, dura 3 años. Y es fácil de entender, es decir, desde que el Ministerio firma algo hasta que yo soy capaz de convocar, pasa tiempo, porque hay que aprobarlo, dar cuenta a la Junta de Gobierno, incorporar la aplicación, hacer el ingreso, dar cuenta del ingreso, bueno, una serie de trámites, os podéis imaginar, somos especialistas en complicar, bueno, en controlar las cosas. Eso ya son 6 meses. 6 meses, imaginemos que el promotor y el arquitecto se han puesto las pilas y están sincronizados perfectamente como están en este diagrama. Luego hay que esperar a la licencia, luego hay que hacer la obra, luego hay que hacer la cualificación provisional, o bueno, todo esto que no os voy a contar en detalle, luego hay que justificar, luego hay que hacer el pago. Todas esas cosas las vas juntando, las pones en sincronía y en sus tiempos y en sus momentos y son muy largos. Por eso son temas que son muy complicados. Y en realidad por eso no nos grita nadie cuando tardamos años en dar las ayudas, porque es que no somos capaces, ¿no?, de hacerlo de otra manera. Es muy difícil. Tenemos una serie de herramientas que yo creo que nos están ayudando, porque a mí me ponía muy nervioso lo de la prioridad, era por donde llegaba la ventanilla, y decía, pero ¿cómo? Que un señor se molesta, una comunidad contrata un proyecto para unas ayudas que a lo mejor no están ni publicadas, ni el plan de vivienda, pero venga, nos empeñamos, hacemos un proyecto. El arquitecto hace el proyecto, pagamos una licencia, y aún así, como llego el segundo a la ventanilla, me quedo sin la ayuda. La convocatoria se publica el día 1 y el día 2 ya no hay ayudas porque ya han entrado 3, porque hay un administrador de fincas listo o porque hay un vecino que ha madrugado. No. Entonces, a mí estas cosas eran como muy extrañas. Entonces, a mí se me ocurrió, y me parece que, vamos, si me reafirmo en la idea, que a un señor que encarga un proyecto, a una comunidad que encarga un proyecto y gasta y pide una licencia, eso es lo que se le puede pedir. Y yo creo que ese es el boleto de lotería. Esa es la fecha que me importa a mí, la solicitud de licencia. Luego, la prioridad de la accesibilidad la ponemos porque tenemos casos dramáticos de gente muy mayor que está esperando. Pero a igualdad de condiciones es la solicitud de licencia lo que importa. Porque es cuando han demostrado realmente que tienen interés y que van hasta el final. Porque si, aunque sea poco dinero, aunque sean 720 euros por vivienda, si se meten ya en ese gasto es porque quieren acabar, es porque van a por todas. Y después están a lo mejor a veces 2 o 3 años esperando por nosotros que convoquemos. Por nosotros, por el IGUS, por el Ministerio, por quien le toque, ¿no? Podemos echarnos la culpa a todos los que queramos, pero al final están esperando por nosotros con mucha tensión y con mucho... Y nada, simplemente deciros que estamos en la oficina, que también estamos para vosotros, no solo para la gente que recibe ayudas. Por supuesto, si os metéis en esto, no dudéis en venir. Os explicaremos todo lo mejor que podamos e intentaremos aclararos todo lo que queráis. Y tenéis, por si queréis ver la letra pequeña de las cosas, que yo sé que alguno de vosotros sois muy detallistas y queréis volver a leer las cosas, están todas publicadas todavía, las últimas convocatorias, el registro previo donde uno puede, aunque no haya ayudas, puede apuntarse como promotor, puede aportar ya un proyecto que tiene hecho, y nosotros lo incorporamos como una especie de socio del club. Es decir, para nosotros pasa a ser un paciente. Entonces, le vamos a llamar por teléfono cuando haya una ayuda que le interese. Vamos a revisar la documentación con tranquilidad mientras nos haga la convocatoria para decirle al arquitecto, mira, que el proyecto, para poder aclarar lo que sea. Es decir, que tenemos una serie de herramientas que nos permiten parecernos a un servicio, en la palabra, en la expresión literal de la palabra, un servicio público. No solo alguien que te pide documentos porque lo haces mal, sino que además podamos asistiros, ¿no?, en la mejor de las maneras. Y nada, ya os lo dije, era más un toque de atención que una erudición o una información clara y concreta. Pero bueno, yo creo que es interesante y que puede ser muy interesante estos años que vienen por delante. Nada, muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Esperamos las campanas.
así, non? Perdona, cando falas do que está por vir, refíreste ao novo plan estatal de vivenda canalizado con ese plan de resiliencia ou a trámites independientes, non? Porque eu sempre entendín o que se anuncia con axudas de fondos europeos a través dese plan de resiliencia palanca 2, que é todo ese plan que comentas dos 6.000 millóns e demais. E o plan estatal de vivenda, o que fixo referencia á charla, que é totalmente independente a eso, non? Entón, quería saber un pouco a que te refires cando falas de o que está por vir, de Europa ou estatal a través do novo plan que se supón que se publicará para o 2022, finais de ano, bueno, un pouco esa dinámica que había hasta ahora. Sí, nosotros hemos hablado en concreto, he intentado, mal, pero he intentado aclararlo, en detalle un plan de vivienda que está vivo ahora mismo, que tiene convocatorias tramitadas, no abiertas, pero que yo creo que de aquí a agosto, el tiempo que tardemos en publicarlas, yo creo que las acabamos antes de ayer, vamos a sacar una convocatoria, pero eso no es lo que os decía, no os molestaría por eso, porque esos, ¿qué pueden ser? No me acuerdo ahora, pero 300.000, 400.000 euros, son 4, 5, 6 edificios y son de ARI, son de plan de vivienda, van dirigidas a esos ámbitos que os decíamos. Seguramente lanzaremos otra convocatoria de otro plan de vivienda viejo que sigue coleteando por ahí porque quedan fondos en todas partes, entonces siguen prorrogándolo, más contundente, de 1,5 millones de euros, pero tampoco se hubiera molestado por 1,5 millones de euros. Por eso la primera imagen esta del territorio de la ciudad, yo aparte de que os pueda ser útil esto, por si os cae un proyecto de estos o una intervención de estas, o un vecino os pregunta o lo que sea, a mí, cuando digo lo que está por venir, me refiero al plan de resiliencia y recuperación que nos vienen anunciando, que últimamente he visto las cifras. Y yo estoy especulando. Lo que no especulo es con la cifra, 70.000 millones. Especulo con lo que pueda llegar a Santiago y con lo que me pueda llegar a mí, por la experiencia. Ahí es donde veo que sí que es un revulsivo para la profesión. No es a lo mejor para proyectos. Bueno, los proyectos son lucidos si los hace un buen arquitecto, sean del tipo que sean, pero sobre todo un revulsivo de movimiento, revulsivo de volver a poner en marcha las máquinas, ¿no? Y para eso hay que estar preparados. Por ejemplo, si aquí hay gente que no sabe o no ha sabido todavía, porque ha estado con otras cosas o por lo que sea, la certificación energética, pues es bueno ponerse al día, porque eso es muy importante, ¿no? No sé, si un cliente os dice que quiere volver la fachada y no tiene ascensor, pues estáis ya más preparados para decirle, oye, es que es un buen momento para poner también el ascensor, es que si hacemos un proyecto te voy a tener que romper aquí y allí, no sé qué. Es decir, esta información os puede, espero, os sirva para generar seguridad al hablar con los clientes e incluso para hacer promoción, ¿no? Es decir, a lo mejor tenéis clientes a los que hasta se les puede llamar y decir, oye, que sepáis que parece que va a haber un momento muy interesante. Yo no sé si me van a dejar hacer las cosas como las estoy intentando hacer desde el ayuntamiento. No sé si me van a dejar dar prioridad a la solicitud de licencia. A lo mejor vienen unas normas reguladas y la prioridad es al mayor presupuesto. Pero si no me vienen dadas, por eso os he contado lo que estoy haciendo yo en el plan de vivienda, yo mantendré más o menos estos criterios, los criterios subjetivos de ayudas. Yo, cuando digo yo, perdonad, es el ayuntamiento, mi concejala, mi equipo, es decir, no soy yo, pero me entiendo. En Santiago mantendremos más o menos, porque estamos llevando las cosas como creemos que se deben llevar. Pero se va a multiplicar por mucho. Ya os decía, si es verdad lo que viene, pues mínimo vamos a gestionar en una tacada lo que gestionamos en 10 años. Mínimo. Pero puede ser que sea 3 veces eso, ¿eh? De hecho, yo os digo, yo estoy tensionado hasta el punto, estoy más tensionado incluso con mi ayuntamiento que con la profesión, que sé que vais a responder fácilmente y ágilmente porque lo necesitáis y porque tenéis capacidad, pero no creo que la administración, mis responsables, tengan la misma capacidad de reacción. Creo que no ven. O no ven, es que no pueden ver lo que no pueden conocer, es evidente. Las dinámicas de rehabilitación edilicia, de rehabilitación de edificios, son lentas. No es un promotor, es una comunidad de vecinos, con muy pocos recursos, con muy poca capacidad de decisión, con mucha desconfianza. Estas son cosas muy largas. La obra y vosotros sois lo que menos me preocupa, pero todo lo demás me preocupa el Ministerio, me preocupa Europa, me preocupa en el buen sentido. Es decir, me tensiona en el sentido de que si me tensiono lo voy a hacer bien, no pretendo transmitir otra cosa. Imaginaros, nosotros ahora somos 2 arquitectos, un economista, que están con un programa, son personal eventual. Ojalá
puedan estar un año más, creo que sí que puede haber, pero no hay financiación para más. Es decir, que es posible que el año que viene en verano yo vuelva a estar solo, en la oficina no hay nadie más. No sé, es que esto es como estar remando. Yo estoy remando y veo una tormenta, ¿sabes? Y yo aviso, digo, oye, que viene ahí una tormenta, tenemos que poner velas para aprovechar el viento y tenemos que poner un pararrayos para que... Pero yo, decir, sí, ahora somos 4, pero estos los tengo que dejar ahí en el dique y después sigo yo remando solo. Entonces es una sensación un poco rara. Entonces, esto también a mí me sirve en mi ayuntamiento para que vayan tomando conciencia de la importancia que tiene, ¿no? Es decir, Ángel me da una oportunidad también de megafonía de un problema que de alguna manera me va a volver a mí, me va a amparar, espero que me ampare, porque yo tendré que montar 10 equipos como él, es más. ¿Por qué no un convenio con el Colegio de Arquitectos? ¿Por qué no, por qué personal, por qué no un concurso de arquitectos que representen la política de rehabilitación en barrios? No sé, se puede pensar muchas cosas, pero hay que empezar a pensarlas ya. Es decir, esto es un tren, ¿vale? Yo os cuento que se está montando un tren. Vosotros no lo veis todavía, pero están montando una locomotora y están enganchando vagones. Y yo estoy haciendo las maletas como administración, estoy intentando hacer las maletas. Pues es un poco os lo transmito a vosotros. Tener la maleta preparada porque a lo mejor tenemos un viaje aquí. La pregunta que quería facer... Sí, boas tardes. Sí, boas tardes. Hola. No, a pregunta que quería facer é que moi ben explicado, enténdese todo, pero son procesos bastante complexos que son, pola experiencia que teño, bastante difíciles de levar á práctica. Eu non sei o porcentaxe de éxito que teñen as operacións que tedes en marcha, as solicitudes, ou se cubrides as previsións que hai, etc. Non? Eu creo que isto requiere, como pasa na legislación urbanística, unha simplificación. Non pode, además, co pouco personal que tedes, é imposible de cubrir todos eses controis que tedes establecidos. Non? Isto desborda calquer administración. Non? Ter que chegar a esa minudencia de si o precio unitario corresponde... Bueno, eso, entramos nun proceso un pouco kafkiano. Non? Entón, eu creo que eso, na miña opinión, requiere unha grandísima simplificación, non? Para que iso chegue a ser eses miles de millóns que están previstos, eu creo que eso, senón, non se fai, non? Segundo lugar, segunda pregunta, isto, polo que entendo, non afecta a edificios ruinosos. O sea, isto parece que só falades de edificios ocupados, non? Ou tamén sería aplicable a edificios, pois eso, que foron abandonados e que requieren unha rehabilitación, neste caso, integral, claro. Bueno, yo estoy de acuerdo que parece que lo complicamos a propósito, además, porque yo muchas veces, ya con un conocimiento bastante intenso, pues estoy en el centro de todo, se podría hacer mucho más sencillo. Porque a veces uno quiere matizar y ajustar mucho y no consigue, es más como que se vea que lo quiero hacer, pero en realidad lo que estás es complicándolo mucho. Hay algo, por ejemplo, tan sencillo como que en el plan anterior el beneficiario era la comunidad de vecinos. Con lo cual tú tenías un beneficiario, el reparto y los líos de quién paga, quién se lleva. La comunidad paga esta obra y la comunidad se lleva esta ayuda. ¿Eso es bueno? Sí, es muy ágil para nosotros. Y si nosotros somos ágiles, la gente recibe el dinero antes. Pero es muy injusto, porque son ayudas subjetivas, porque en las comunidades tú no puedes hacer cálculo subjetivo, no haces, para ir a la subjetividad hay que beneficiario. Pero eso, si se piensa, se puede resolver. Tú puedes dar una ayuda, una tarifa plana, por decirlo de alguna manera, a las comunidades y luego una ayuda complementaria, donde ya sí que hay pocos casos muy concretos y además al margen, no tienen por qué confesar ahí nada, ellos vienen por otro lado, por otra puerta y dicen, mire, es que yo gano esto, es que yo tengo una hija discapacitada, es que somos 16 en mi casa y solo llevo... Y entonces nosotros habilitamos, se puede hacer. Yo lo que pasa es que soy un eslabón bastante débil en toda esta cadena. Pero me dan ganas, ¿eh? Yo creo que nuestras discusiones en la oficina son esas, es que perdemos un tiempo precioso, pero bueno, yo creo que eso es así en todo, ¿eh? Para oito, por exemplo, en Vista Alegre, para 8 edificios que poden entrar nunha subvención, temos 190 vivendas, pero beneficiarios temos casi 250.
e temos que resolver as axudas de cada un deles, as persoas beneficiarias, non o edificio. Según sus ingresos, según su unidad familiar. Si son una lista... Claro, eso complica muchísimo o que é a Además, xestión das axudas. Claro, además calculas la ayuda individual, luego lo contrastas con los límites, un porcentaje por si hay que minorar, luego entonces lo vuelves a poner, luego viene la Xunta en cambio no, luego certificas eso, es decir, haces el cálculo, lo mandas a que te den el visto bueno, que esos son otros 6 meses, ¿no? Y entonces te contestan algo que no está escrito, pero que ellos interpretan así o que han decidido que sea así. Entonces vuelves a empezar. Yo he cambiado la hoja de cálculo. Antes bromeaba con algún amigo, compañero, que me he vuelto un verdadero experto. Si os hace falta ayuda, soy un experto en hojas de cálculo Excel. Conozco las fórmulas matriciales, sé hacer un montón de cosas, y después los colores, todo, los formatos, porque mi vida es esa, es razonar y calcular y razonar luego y discutir para arriba y para abajo, pues este tipo de cosas. Creo que te des un contexto de como serían esas axudas e creo que o que deberíades levar de vos sería pensar como convencer esa comunidade de que inicialmente con gasto pequeno poden presentarse a unha axuda que si comporta un gasto maior, pero que tamén van a obtener os beneficios nesas edificacións. Sí, hai que estar preparado. De alguna maneira, eso te de lo que se alguén pregunta, estar en disposición de decir, mira, con unha pequena inversión inicial, pues... Sí, además las ayudas que nosotros tramitamos, nuestras convocatorias, en Vistalegre se agotan y queda gente esperando. Es verdad que en Pontepedriña Invite no, pero es que están como empezando, están despertando. Hasta que no haya una o dos actuaciones significativas, no un arreglo de fachada, un ascensor, por ejemplo, en Pontepedriña se está poniéndose el primero. Yo estoy esperando, yo sé que ese primer ascensor, después de 4 o 5 años de lanzar convocatorias y que nadie pida ayudas, va a ser el detonante. Claro, eso no me asusta. Me asusta que me digan, bueno, y ahora te doy muchísimo más dinero, pero tienes que detonarlo ya, tiene que explotar y tiene que cuajar, pues lo que decías tú, es muy difícil. Pero las de los ARI sí, las conseguimos llevar, son muy lentos, ya avisamos, además lo mejor es, a la gente también si la avisas, decir, mire, somos un desastre, vamos a tardar en pagarle, vamos a tardar en cualificarle, pero no se preocupe, al final la gente cobra la ayuda. Pero tiene usted ya que saber que tiene que financiar lo que tenga que poner la ayuda hasta un año después de que usted justifique que ha hecho la obra, porque luego yo tengo mis tiempos y no los consigo salvar. Son tiempos que vienen al final, son lógicos, son tiempos que vienen de la seguridad jurídica de los ciudadanos, de las notificaciones reglamentarias, o sea, realmente no son tiempos perdidos, son tiempos de tramitaciones que se ponen pues, para controlar muy bien la función interventora de los ayuntamientos, es una locura. Es bestial, lo tienen que mirar todos los interventores. Yo no sé luego cómo pueden pasar las cosas que pasan, que vemos en el telediario, porque no hay paso que demos nosotros que no tenga que verlo un interventor con lupa y darnos el visto bueno. Y eso, claro, nuestros pasos y los de todo el ayuntamiento, ¿no? Y luego, tampoco voy a contar miserias, pero en el 2004, todos me conocéis, yo fui responsable de la oficina del casco histórico que se montó en aquel momento en el edificio de Cervantes y yo no lo era, pero hacía de jefe de servicio de una oficina donde había 2 arquitectos, un aparejador, un jurídico, un economista, 5 o 6 auxiliares administrativos, todos de plantilla. Luego había programas de ayudas y luego había gente en prácticas y luego nuestro problema a veces eran las mesas. ¿Dónde ponemos a esta gente? Los ordenadores. Ahora tenemos mesas vacías con ordenadores. Es decir, desde el año 2010, todos sabéis que no hay reposición de funcionarios. Cuando un funcionario se muere o se jubila, esa plaza desaparece. Da igual que el ayuntamiento partiera con un excedente maravilloso de personal o fuera deficitario. Nadie se ha preocupado de esa lógica, ¿no? de las cosas, que es cuánta gente hay para esa ciudad, son necesarios más o no, o sobran. No, es igual, simplemente te mueres o te jubilas, plaza que sea. Entonces eso hace que mi oficina se haya quedado desnutrida. Están todos en sitios, en servicios donde no puede faltar gente, que es en licencias, en disciplina, en servicios imprescindibles. Pero claro, tienes que vaciar de contenido otras. Y bueno, basta con que no haya ayudas durante un par de años para que esa gente no hace nada. Entonces se vacían. Entonces es bastante complicado, la verdad. Los edificios en ruina, yo no sé cómo lo que va a venir. En los ARIs no tenemos ese problema. Vamos a ver. En los edificios en ruina, en el caso histórico, yo creo que sí. Sí que hay ayudas.
pero es que no tenemos ruinas en Pontepedriña, ni en Vite, ni en Vistalegre, con lo cual no es el caso. Y lo que está por venir, no sé muy bien a qué tipo de paciente. Yo creo que va dirigido, lo que os decía antes, más bien a los edificios tipo Vistalegre, Vite, o es decir, ese tipo de edificios de los años 70, no a cascos históricos, lo cual no quiere decir que seguramente se puede incluir. No creo que tampoco sea muy limitativo. Y luego hay otra cosa. Tú puedes limitar o puedes priorizar. Tú puedes decir, bueno, yo priorizo los edificios anteriores al año 89, pero si no se me presentan, como no quiero perder el dinero, una vez visto estos, paso a los de 79, un poco por las vacunas, ¿no? Bueno, claro, tú fijas objetivos, limitas o priorizas, eso ya hay que organizarlo. Tampoco sé qué libertad nos van a dar. No sé si van a regular mucho o van a regular poco. No sé ni cuánta ayuda van a dar. O sea, qué porcentajes nos van a poner, no lo sé. Probablemente fa un compromiso de axuda con unha documentación e iso supoña, de alguma maneira, adquirir certa prelación de prioridade a hora de conceder a axuda da execución. Claro. Por aí andan falando, pero bueno. Sí. Hombre, yo estoy pensando eso, pues a lo mejor una convocatoria de ayuda sin proyecto ni licencia pedida, simplemente. Y luego le dices, bueno, bien, pues tiene usted 5 meses para traerme el proyecto. A los que cumplen, le concedo, es más, se pueden hasta habilitar pagos intermedios. Si tienes capacidad, si yo tengo un personal economista adecuado, fijo, estructural, yo creo que hasta el plan de vivienda me permitiría hacer pagos intermedios. O librando certificaciones. Es decir, realmente... Creo que na convocatoria última incluyese tamén reparacións de estrutura, refuerzos... Casco histórico. Etcétera, ¿no? En casco histórico. Sí. Pero cuando es madera, me parece. Sí, Porque reposición entendemos... de estrutura tradicional de madeira. Porque entendemos que eso es una carga extra para el particular y, oye, pues está bien que sean así, pero está bien también compensar. Casco histórico es un caso especial, sí. A oficina non levamos axudas dos camiños de Santiago, que preguntabas antes. Porque a Xunta se reserva ese ámbito para resolver a ela as súas propias convocatorias. Igual que sae unha resolución que ordena as axudas para os ámbitos ARI declarados, no caso de o Camiño de Santiago, das Illas Atlánticas, non sei que outro máis, o tramita directamente o IBUS. Porque son supramunicipales, entonces... E, por tanto, todas as parroquias polas que transcurre o camiño que non sean de carácter urbano se poden acoller esas axudas. Pero, bueno, son porcentaxes parecidas a estas, pero importes unitarios un pouco máis pequenos que unha área. Sí. También el Ministerio tiene unas ayudas muy potentes anuales. Yo creo que está abierta la convocatoria hasta julio. O PRE. O PRE, Sí, está que ben. son, no sé si las conocéis, son muy potentes. De eficiencia enerxética, aí sí que se adiantan, se poden pedir un adianto do que é o proxecto. Si lo leéis, buscáis la convocatoria a través del Ministerio. ¿Qué pasa? Que eso todo no lo hacen con nosotros, con lo cual yo tampoco puedo deciros qué criterios usan. Sí que sé que son complicadas de conseguir, como las que hace la Xunta. La Xunta también saca líneas de ayudas a la accesibilidad. ¿Qué pasa? Que la Xunta se reserva las ayudas de estas mismas cosas que hemos hablado nosotros, pero digamos fuera de los ARIs, en el resto, en el territorio general. Pero bueno, con a mesma regulación. Pero me consta que en Santiago de Compostela se deben conceder 2, 3 al año, menos que las que concedemos nosotros con nuestras líneas en los ARIs. Porque hay un tema que también es lo que me inquieta, porque además de todo esto lo saben y no creéis que son desconocedores los que están pensando todas estas historias. Es que es la gestión cercana este tipo de cosas tienen mucho que ver con la gestión cercana, con la asistencia al ciudadano y en muchos casos a los técnicos. Es el conocimiento, es la estrategia que puedes hacer, es la difusión, es el convencimiento que haces, ¿no? Y eso no lo puede hacer el Ministerio desde una llamada. Eso es para gente, bueno, que seguramente haría la obra con o sin ayudas. Pero son ayudas muy importantes, los del PRE, ¿no? Pueden llegar a ser muy importantes. Sí. Bueno, hai que ter unhas condicións, cumprir unha serie de condicións moi estrictas para chegar ao máximo. Sí, de eficiencia energética. Mínimo son un 35% de calquera actuación. Pero pueden llegar a 80%. E iso, ademais, que son compatibles. É dicir, que podes pedir eso, pero tamén podes pedir o plan de vivenda. E, ademais, os promotores poden ter deduccións na declaración da renda. É dicir,
Ahora mismo, na declaración que estamos agora mesmo, as actuacións de eficiencia enerxética se pode deducir un 15% hasta un máximo de 9.000 euros por contribuinte. E o que é a documentación do certificado enerxético, o 100%, hasta 150 euros. 100% hasta 150 euros. É dicir, non podes cobrar máis de 150 euros por un certificado enerxético. Por cierto que non te contesté antes. E onde se tramita eso? No, eso na declaración da renda, no, que son as deduccións autonómicas, hai en relación ás obras de rehabilitación, hai 3, non? Non digo as axudas esas do Ministerio. O PRE, O Ministerio. IGUS, no IGUS. Ah, a través del IGUS. Sí, a través do IGUS. Onde? E Instituto Galego de Vivenda Solo. Antes preguntaba si se va a ver un plan de vivienda, si no, Claro, no lo sé. Yo me lo estoy preguntando. ¿No tendría sentido que nos convocaran dentro de 20 días o así a los ayuntamientos para que pidiéramos algo que al final va a ser una minucia cuando está por venir lo otro? Yo entiendo que estarán canalizando, espero, toda su inteligencia en simplificar, en aunar y en simplificar sobre todo, ¿no? Claro, yo espero. Claro, sí, yo espero que no. Pero bueno, tampoco pasaría nada. Bueno, pues si lo hacen y ya está, no pasa nada. Es decir, pero bueno, es un poco lioso, porque lo que sí que es muy lioso, es decir, realmente de alguna manera tú tendrías que dar siempre las ayudas del mismo. Si no esta dispersión, ¿no? ¿Qué las pido? ¿Al PRE, al Ministerio, al IGUS, al no sé qué? ¿O me voy al...? Es una confusión tremenda, ¿no? Es decir, todo eso debería ser un dinero para una política bien definida y ir ajustándola, cuando uno piensa que no está bien, o ir aumentando las cuantías o bajándolas, más objetivo, pero es realmente complicado. Yo entiendo que es tedioso y muy complicado. También eso nos hace muy especiales a la Administración, ¿no? Porque hay que venir a preguntarnos todo porque tenemos la complicación montada para ser imprescindibles. Podría ser más sencillo, sin ninguna duda. Aquí hay una pregunta. Hola. Una preguntilla. A la vista de esa tormenta de financiación previsible, dependiente del plan de vivienda, y a la vista de que seguramente haya comunidades de propietarios interesadas en adscribirse a estos programas de ayudas, ¿tenéis planteada la posibilidad de declarar nuevas ARIs o por lo menos tener algún instrumento de control sobre los criterios de intervención sobre determinados polígonos, bloques que tienen un carácter homogéneo para que después no tengamos, pues, a criterio de cada uno de las comunidades de propietarios, pues el color, la carpintería, la cubierta, materiales, todo este tipo de cosas? Bueno, hay una cuestión prioritaria, que es decir, para poner ascensor la mayor parte de las veces hace falta un estudio de detalle, que no se improvisa. Entonces, las ARIs tienen que ver un poco con eso, que es decir, son zonas donde el ayuntamiento ya ha hecho la previsión, ya ha hecho los estudios de detalle, y de hecho, por ejemplo, en Vite se declaró, supongo que porque políticamente interesaba hacer un gesto, pero no había estudios de detalle. Con lo cual, en el año 2015, que volví yo a la oficina, me encuentro con un Vite declarado donde convoco ayudas, pero resulta que no pueden poner ascensor, salvo en los casos que tenían espacio en los patios, porque no hay estudios de detalle. Entonces, lo que hicimos fue una legislatura entera para hacer estudio de detalle, que yo entiendo que debía ser, si no previo, sí simultáneo a la declaración de ARI. No tiene sentido, ¿no? El ayuntamiento está ahora mismo, eso no lo hacemos nosotros porque lo hacen en planeamiento, pero está desarrollando estudios de detalle en otras áreas homogéneas. Y además yo ya les he advertido, a Vista Alegre le quedan 1 o 2 convocatorias, o sea, quedan 4 o 5 edificios. No vamos a estar esperando por ellos, haremos una convocatoria. Como son 4, podemos ir, llamar al timbre y decirles, oye, no vamos a hacer muchas más. Si lo dejáis pasar, se os va y cerraremos. Pensar que en Vista Alegre, además, con un programa europeo, que no recuerdo si fue el Urbana Norte, se reurbanizó todo el espacio, con lo cual aquello está liquidado. Ahora mismo estamos tramitando, yo creo que quedan 12 edificios, estamos tramitando 8, que van ahora. Y tenemos para una convocatoria, la que os decía de octubre, donde puede entrar 1 o 2 más, 10. Es que van a quedar 2 o 3. Con lo cual, al liquidar esa,
Es que no es normal que haya 4 ARIs en una ciudad. Yo creo que no tienen 4 ARIs en ninguna otra ciudad, ¿no? Bueno, No sé si Coruña o Vigo. Coruña tiene 4. Pero, es decir, la diferencia de superficie y de población es significativa. Es decir, que tampoco podemos abrir muchos frentes porque los repartos no pueden ser miserables. No puedes abrir convocatorias para un edificio en Vite cada año. Hay, no sé, ¿cuántos edificios hay en Vite? 70, 90, ¿no? Bueno, hay muchos. Es decir, tenemos que tener capacidad de gestionar las cosas. Yo creo que así como cerraremos Vista Alegre, abriremos otras zonas que ya están estudiándose en planeamiento similares. Lo que es muy difícil son esos ámbitos, por ejemplo, donde se encuentra Avenida Lugo con Concheiros, o donde esos ámbitos, porque se intentó, pero ¿qué estudio tipológico haces ahí para resolver el tema de la accesibilidad? Son zonas muy difíciles de intervenir. Puedes aislar térmicamente, pero poner ascensor en el espacio público no hay margen. Hay zonas que son más complicadas. Habrá que ir viendo cómo. No sé, pero hay otras zonas que quedan por hacer donde tenemos mucho que trabajar. Sí que se está pensando ya en el siguiente. Nos pediron unha manifestación de interés ao Concello para pedir, bueno, para que eles tiveran, supoño que coñecemento do interés dos concellos sobre este plan de palancas e demais para a rehabilitación, e nos contemplamos escenarios pois que de idades das edificacións ou ordenanzas de aplicación en función do tipo de edificios que poderían ser obxecto inmediato de rehabilitación ben de eficiencia enerxética ou tamén de accesibilidade. Entonces, creo que van a ir un pouco por aí. Supoño que con algún ámbito en concreto que nos pidan concretar ou, se non, directamente unha horquilla deste ano a este ano ou deste a este outro, ¿no? Un pouco como as vacunas que falábamos. Sin embargo, es curioso porque tampoco nos pidieron, podrían haber pedido una información general. Por ejemplo, ¿cuántos edificios tiene usted? Bueno, eso incluso la pueden tener ellos, ¿no? Pero ¿qué coste estimado tiene usted para rehabilitar los edificios anteriores a tal año de forma indiscriminada? Y no hicieron eso. Nos preguntaron qué ideas concretas se nos ocurrían conceptualmente para abrir líneas de ayudas, ¿no? Nos preguntaron eso. De hecho, el trabajo interesante era provocar en ellos que dijeran qué interesante, ¿no? Lo que quieren hacer ahí. Es decir, entonces yo no sé si las convocatorias van a ser indiscriminadas o no, o van a ser valoradas con una idea. Nosotros, por ejemplo, en el Ayuntamiento lo que hicimos desde la oficina, y les pareció muy bien a los responsables y lo metieron, como era el Ministerio el que nos pedía las ideas, pues que dijimos, hombre, pues los edificios que construyó el Ministerio a mediados del siglo pasado están por rehabilitar. Entonces yo creo que les iba a parecer muy interesante a ellos que habláramos de rehabilitar y de mejorar y de tal. Digamos, ya no es suyo, pero su parque de edificios residenciales públicos del siglo pasado. Y bueno, y fue una cosa que desarrollamos todo lo que pudimos y documentamos todo lo que pudimos y la mandamos. Lo que pasa es que no tenemos respuesta. No sabemos si todo eso alguien dijo que bobada o al final va a hacer una convocatoria de diga usted cuánto dinero es capaz de gestionar y en función de la población lo repartiré. Eso no sabemos nada. Como é o reciente decreto do informe da ITV dos edificios e a guía de material de cores que un pouco axuda a homogeneizar, xa sei que de maneira moi general, pero que están publicadas e parece que van quedar aí, non? Si de alguna maneira non forma parte de requisito de axudas e son de maneira voluntaria a cumplir, pois dificilmente el informe ese se está moviendo porque está empezando la Xunta a hablar con los concellos de os toca hacer esto, cómo lo vais a hacer. Es decir, yo creo que están intentando implantarlo, pero no sé muy bien. Es que creo que llegó antes de ayer el sobre del IGUS diciendo, oye, que hay que hacer esto y dime quién lo va a hacer para que yo, ¿sabes? Pero no sabemos ni quién lo va a hacer. Yo no sé si eso lo va a hacer disciplina, lo vamos a hacer nosotros. Eso se puede hacer como todo en la vida. Resolverlo para cumplir o utilizarlo como herramienta interesante, estratégica. Es decir, puede ser una maravilla si lo metes en un marco de un sistema inteligente, ¿no? Para promover ayudas, o no, o simplemente es
fulano le ha tocado a la China de que tiene que meter 4 datos en... Es como todo, ¿sabes? Todos son oportunidades o todos son problemas, según como lo quieras ver. O ciudadano sempre vai a percibir a inspección da avaliación o informe de avaliación do edificio como unha carga máis, non? Pero, bueno, hai que decir que a nós como oficina eso nos vai aportar un diagnóstico real das edificacións, é dicir, de aí a facer unha política de vivendas enfocadas ao paciente concreto, o tipo de paciente que ten pois esta doenza, todos padecen deste problema, bueno, pois eso é unha herramienta Claro, el registro de solares y ruinas. Claro, tú a un señor le metes en un registro de ruinas, pero automáticamente también le dices, mira, pero tengo ayudas, tienes 2 años. ¿No? Todo eso, si lo encajas, es un cuadro precioso, es un mosaico ordenado, inteligente y tal. Que yo creo que la administración así desde lejos es lo que intenta, ¿no? Tener como un mosaico de herramientas que inteligentemente usadas funcionan. Pero claro, esta depende del IGUS, la otra depende del concello, el concello depende del concejal, porque el concejal de hoy no es el de mañana. Con lo cual, todo eso al final se vuelve muy difícil, ¿no? Muy complicado. Pero bueno, también estamos para eso. Para esta línea de ayudas es necesario que esté realizado el IE de los edificios. para o plan de vivenda. Es que eso se quitó. En el plan de vivienda anterior sí. Pero en el nuevo se quitó porque había habido sentencias, estaba todo el limbo. Y entonces en el nuevo yo creo que no se pide ya, ¿no? No se pide. No, pero seguramente en el próximo van a decir otra vez que lo pidamos. Claro. Y en el plan este no lo sé. Lo que sí que es verdad que lo de la agilización en este plan nuevo, yo ya he oído a Heriberto, el director del IGUS, yo creo que como hablando con el ministerio, ¿no? Lo mismo que yo hablo aquí como hablando con los de arriba, a ver si hay alguien escuchando. Yo creo que él está hablando mucho también de la simplificación, de la lógica de estas ayudas, que son muy complicadas y que hay que simplificar. Y yo entiendo que va por cuestiones de la ley de subvenciones, por cuestiones de los planes de vivienda que son muy confusos, por cuestiones que efectivamente si se ponen de verdad a hacerlo, se puede facilitar. Lo que sí que se me olvidaba, lo que sí que veo muy difícil es que si hay 10 millones de euros para ayudas y las ayudas son al 50%, ¿quién tiene que tener ahora mismo 10 millones de euros en el bolsillo? Los vecinos. Eso sí que es muy difícil. Eso yo no sé cómo van a hacer, porque no sé cómo están los bolsillos de los vecinos, pero es decir, sí, puede venir mucho dinero, pero tiene que haber aquí mucho, esperándolo. Si no, va a pasar de largo. Salvo que sean muy subjetivas y que entonces las ayudas sean mucho más del 50%, pero entonces ya son muchos menos proyectos, muchos menos edificios. Es un equilibrio, es un ejercicio que hay que hacer. A ver. Mira, una pregunta. Como habláis de plazos tan largos, de dinero que se recibe al final de todo el proceso, quería preguntaros si hay algún tipo de exploración o de conocimiento de cómo están interpretando las entidades financieras un poco esto, ¿no? Porque algo ha llegado al colegio de que tenían interés, pero claro, no supimos muy bien a lo mejor saber exactamente qué es lo que nos estaban planteando, ¿no? Me imagino que vosotros, por alguna cosa que me comentaste en algún momento, Javier, pues ese palo no sois capaces de tocarlo, ¿no? Pero ¿sabéis si por su parte hay alguna disponibilidad o predisposición a poder dar algunas herramientas de soporte para poder ayudar a la gente a transitar en plazos tan largos? Bueno, el IGUS ha firmado un convenio hace poco con el Deutsche Bank, ¿no? Me parece, no sé si me equivoco de banco, de entidad, pero me parece que sí, tiene algún convenio firmado. ¿Qué pasa? Yo esos convenios... hay una división de ese banco que trabaja esto y que efectivamente me vienen a ver y me dicen, pero claro, yo al final lo que quieren es información de clientes. Yo soy la administración, yo no doy información de clientes. Yo les digo siempre, bueno, pero concretar, ¿qué proponéis? ¿Proponéis una oferta? Por ejemplo, ¿proponéis adelantar el dinero vosotros y cobrar, no sé qué? Bueno, pues formalizarlo. Pero tampoco sé si un ayuntamiento está para eso. Yo, en todo caso, lo que puedo hacer es facilitar información sobre entidades que tienen gente que trabaja y puede hacerles ofertas, pero luego son los vecinos los que tienen que escucharlas. Nosotros poco podemos hacer. Pretender que nosotros paguemos al banco porque el banco puso el dinero, me empieza a resultar complicado. Pero claro, yo soy arquitecto. A lo mejor, si yo tuviera una estructura en la oficina un poco más completa, tuviera un economista estable que
pues sí que investigaría esto, porque es una parte muy importante. En principio lo que hay son entidades interesadas, pero claro, interesadas porque hay negocio. Pero no sé, no sé si están comprometidas a no ganar tanto dinero para ayudar a la recuperación económica. Eso no lo he oído nunca. No lo sé. Eso es complicado. El ayuntamiento no puede poner su nombre en cuestiones económicas que luego hay líos y nosotros bastante asumimos con lo que asumimos, pero está bien saber que hay interés, ¿no? Y no sé qué más. A ver, pregunta. ¿Cuánto es el límite si uno tiene eficiencia energética? Bueno, nada, es muy rollo y son trabajos complicados porque los clientes son complicados, pero bueno, pues oye, a lo mejor ojalá seamos capaces de ponernos nosotros en marcha y vosotros reaccionar y reaccionar vosotros. Y en 2 años pues tengamos un GIS donde poniendo las marquitas de los edificios rehabilitados con este plan se vean en la ciudad, ¿no? Es decir, que tengan impronta, impacto económico, profesional y de confort para los ciudadanos. Yo la verdad es que espero que sí. Lo veo muy complicado y prefiero verlo complicado y ponerme las pilas que no esperar a que llegue, a ver cómo llega y dejarlo pasar. Y de ahí, ¿no?, nuestra tensión, ¿no?, y nuestro interés por ofrecernos para asistiros y para informaros y lo que os haga falta. Bueno, Ángel, no sé si quieres... Muchas gracias a vosotros. vosotros dos, muchas gracias a todo el mundo y bueno, vamos a intentar seguir un poco este tema que está encima de la mesa, ¿no? A ver si con otros interlocutores o con vosotros, pero bueno, vamos a estar atentos desde el colegio a ver si el plan se concreta. No queda aquí. Si el plan se concreta, si realmente tiene un interés como para fastidiaros una tarde económico importante, venimos y os lo contamos en detalle. Claro, por ejemplo. Eso, por supuesto, lo que queráis. Y individualmente, por supuesto, estamos ahí en Casas Reales, a lo que os haga falta. Pues muchas gracias.